Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Un caso que vincula a altas personalidades ha sido noticia durante la semana e incluso se han ofrecido hasta recompensas para ubicar a los involucrados. El tema de la penetración del crimen organizado en la política y en las instituciones será analizado aquí en El Radar. La Asamblea Nacional tuvo actividad, por primera vez hubo segundo debate desde que se instaló este nuevo periodo de sesiones. Hablaremos de eso, madrugonazo incluido. El tema de las prácticas médicas o de atención de salud, además de un caso que ha sonado en redes sociales esta semana, TVN presentó el problema que tiene la gente cuando busca atención médica en la noche. Y en la conferencia de prensa semanal del presidente José Raúl Mulino, habló del interés social en las viviendas y el bono solidario. Amigos de todo el país, buenos días a todos. Bienvenidos a Radar. Esta mañana hemos estado hablando de temas que, si bien es cierto hay situaciones coyunturales, son temas generales. Lo mencionamos hace un rato con el tema de la praxis médica. Y ahora, a pesar de que hay una situación coyuntural con una investigación importante, un caso, involucran a políticos, a personas, yo creo que podemos irnos al tema general. Y quiero hablar de la penetración del crimen organizado, tanto en la política, que creo que han usado la palabra narcopolítica, y pudiéramos ampliarla un poco también a los organismos de seguridad. Está con nosotros Jonathan del Rosario, que estuvo en el Ministerio de Seguridad. También está Rosendo Miranda, que fue fiscal de drogas, precisamente. Y entender, y yo mencionaba que en la cadena, doctor, hay un criminal, pero hay muchos actores. Es decir, está el policía. Digamos que el policía sea honesto y no lo corrompen, el caso llega a fiscalía. Y si el fiscal es honesto y no lo corrompen, llega a un juez. Y suponiendo que el juez sea honesto y no lo corrompan, cuando la persona está presa, está el custodio, el sistema penitenciario, etcétera. O sea, es decir, la lucha es desigual, en cierta forma, contra todas las patas de la mesa que hay en una situación como esta. No sé si coincidimos un poco o podemos empezar a elaborar por allí. Ministro, para que nos ayude en esa dirección, por favor. Bueno, gracias, Eduardo. Sí. Un saludo a toda la audiencia. Mira, en primer lugar, debemos estar claros a qué nos estamos enfrentando. El crimen organizado es como un cáncer que, de no detectarse a tiempo, termina corrompiendo todos los órganos del Estado y de la sociedad. Entonces, si entendemos pues que estamos hablando de organizaciones criminales complejas, así también de complejas son las investigaciones. Y se requieren recursos para poder nosotros enfrentar este fenómeno, porque en el caso específico de Panamá, nosotros estamos en la ruta del narcotráfico y de la migración irregular entre los países donde se produce la droga y por donde transitan miles de migrantes, lo cual genera entonces problemas de narcotráfico y tráfico de personas, entre otros. Entonces, si nosotros vemos lo que Panamá está haciendo y lo que se ha hecho a lo largo del tiempo, vemos que se han hecho avances importantes. De hecho, los casos que estamos viendo, que están reventando hoy, no son casos que empezaron ayer, son casos que tienen años. ¿Por qué? Porque existen brechas entre la inteligencia y la seguridad. No todas las pruebas, no todo lo que se recaba a nivel de inteligencia puede llevarse a un proceso judicial. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho avances importantes, como por ejemplo, en 2016 se creó un grupo interagencial anticorrupción dentro del Consejo de Seguridad, precisamente para poder investigar servidores públicos y redes del crimen organizado que pueden estar corrompiendo el Estado y poder entonces empezar a judicializar esos casos. Del 2016 a esta parte hemos visto una gran cantidad de casos de alto perfil que pues nos corroboran que los organismos y el aparato de inteligencia del Estado está haciendo su trabajo. Sin embargo, a veces nosotros nos desesperamos un poco porque es frustrante que quizá no se está avanzando con la misma intensidad y con la misma rapidez y agilidad porque estos casos son complejos. Rosendo Miranda, usted fue fiscal de drogas. Sí. Y le tocó investigar algunos casos y en la investigación comienzan a aparecer nombres, funcionarios, políticos, etcétera. ¿Cómo se da eso, por favor? Mira, yo creo que efectivamente lo primero que tú tienes que hacer en estos temas es conocer el fenómeno criminal al que tú te enfrentas, ¿ya? Tú tienes que distinguir y tener claridad entre lo que es la delincuencia común
y la delincuencia organizada. Cuando nosotros hablamos de delincuencia organizada, estamos hablando de una empresa criminal, entendida en todo el sentido amplio de la palabra, una empresa. Es un negocio, es un negocio. Y como negocio va a desarrollar estrategias para que su negocio prospere. Y dentro del desarrollo de esta estrategia está precisamente el acercamiento a funcionarios públicos que de alguna forma puedan contribuir a garantizar, primero, que no se han descubierto sus actividades ilícitas, a prevenir que si las autoridades conocen de que ellos se están dedicando a algún tipo de actividades ilícitas, tengan alerta y tengan información oportuna, que se llama contrainteligencia, para que ellos puedan desarrollar sus actividades políticas. De frente a ese fenómeno, el Estado tiene que reaccionar de una manera diferente a como reaccionaría, por ejemplo, en los casos de homicidio. En los casos de hurto, de robo, las estrategias no son iguales. Entonces aquí, desde la época nuestra, que veníamos con el tema de droga, lo que se hizo y se empezó a hacer fue la especialización. Nos dimos cuenta que el tema, por ejemplo, del narcotráfico no podía ser atendido por todos los segmentos de la policía, ni por todos los segmentos de la administración pública. En esos tiempos, en la década de los 90, tú hablabas que aduana tenía competencia, hablabas que la PTJ tenía competencia, que seguridad del aeropuerto tenía competencia, que el servicio marítimo tenía competencia, que la policía tenía competencia, y entonces era todo un enredo que se formó ahí porque todos querían tener, además de capturar, querían tener protagonismo, que es otra de las grandes debilidades del sistema. Entonces, la especialización, segmentarlo dentro de la estructura investigativa a personal muy concreto, muy especializado, sobre el cual tú puedes tener mayor control, tú puedes tener mayor supervisión, no es lo mismo supervisar a 100 que a 20.000, ¿ya? Entonces tú puedes tener un mayor control y eso evita la fuga de información, eso evita las infiltraciones porque tú tienes que aplicar políticas que se aplican en otros sectores de la economía nacional, como aquella que la política conoce a tu cliente, tú acá es conoce a tu empleado, conoce a tu servidor. El tipo llega y un día tú lo ves con camisita de marca, un día alguien lo ve y el tipo llegó a pie y a los 6 meses anda en un carro. ¿Qué pasó aquí? Aguántate, ven acá usted, vamos a empezar a investigar porque tú tienes que tener autocontrol. Si tú no te controlas tú mismo o tu propia gente, entonces ese es el asunto. Desarrollar esas estrategias, garantizar que el personal que entre sea prístino, idóneo, que tenga todas las características técnicas, porque estos son delitos muy sofisticados que te involucran áreas de banca, de seguro, inversiones inmobiliarias, compra de acciones, Bitcoin. Todo eso, tú tienes que desarrollar tu equipo de trabajo para que se enfrente a eso. Entonces, es un trabajo muy complejo, por eso que estas investigaciones de lavado de dinero, por lo menos en el tiempo nuestro, y de narcotráfico, cuando eran estructuras bien definidas, bien organizadas, no podíamos hacerle menos de un año. Porque recabar toda esa información, saber el rol que cada uno desempeñaba dentro de la estructura, porque esa es parte de lo que tiene que hacer el investigador. Tú tienes que decir, no, es que usted era el que le manejaba el carro al tipo que llevaba la droga. Usted hacía esto, usted hacía esto. Y hoy día que tenemos un sistema penal acusatorio es mucho más exigente desde el punto de vista de las garantías. Y la norma penal te habla ahora, procesal penal te habla, es que el fiscal tiene que individualizar el acto. Es decir, son 20. Usted tiene que atribuirle responsabilidad a cada uno y decir cuál fue su participación en la estructura y decir, señor juez, estas son las pruebas que tengo contra este que era el que custodiaba la casa, este era el que transportaba, este era el que llevaba plata a los policías, este era el que hacía. Entonces, es mucho más exigente el tema y entonces en ese desarrollo, si tú no tienes esos componentes individuales bien modernizados, tú vas a tener debilidades, vas a ser más permeable, ¿verdad? Y vas a terminar entonces con jueces que te dicen, oye, señor fiscal, ¿sabe qué? De lo que usted me ha traído aquí, no me convence. Van libres, la mitad o van libres todos, ¿qué ha pasado? Quiero irme al tema de la narcopolítica, porque yo no entendería qué gana un maleante, crimen organizado, por ejemplo, con un diputado.
o con un representante de corregimiento. Es decir, el policía está directamente en la fuerza contra el crimen o el fiscal, pero un político, al final, ¿de qué le sirve al crimen organizado tener a un político, a un representante de corregimiento o a un diputado en su planilla? Sáqueme, por favor, usted de mi ingenuidad. Yo me hago, a veces para preguntar hay que ser un poco ingenuo. Ayúdeme, Bueno, por favor. Lo que hemos encontrado, por lo menos mientras estuve en ese ámbito de la seguridad como servidor público, es que, como le decía, estas organizaciones intentan corromper a servidores públicos para tener acceso a información, influencia y también para desarrollar sus estructuras de blanqueo de activos. Porque parte del problema que generan en las organizaciones criminales, una parte de su negocio es precisamente que generan muchos flujos de dinero ilícito y necesitan maneras de poder pues legalizarlos o intentar introducirlos al sistema legal. Entonces, al tener acceso a personas de influencia, pues se les facilita lo que es la constitución de negocios, la obtención de permisos e inclusive pues el desarrollo pues de algunas actividades, como ya ha ocurrido en Panamá, amparados con el trasiego de drogas en vehículos que tienen placas oficiales, etcétera. Entonces, hay que entender estas organizaciones, como bien lo explicaba el licenciado Rosendo, como organizaciones profesionales que tienen divisiones y que buscan corromper poder, influencia a todos los ámbitos de la sociedad. Yo quiero aprovechar este espacio para señalar, primero, los avances que se han logrado a lo largo de los años. Desde que yo estuve en el Ministerio de Seguridad, se fortalecieron las capacidades de la fuerza pública para incautar drogas, los medios terrestres, aeronavales, con lanchas, patrulleras, y desde aquel entonces a la fecha, Panamá está entre los primeros países del mundo que más droga incauta. Así que, digamos, en ese ámbito, check, estamos haciendo el trabajo. También se ha desarrollado mucho lo que es la coordinación interinstitucional entre todos los estamentos bajo un solo Ministerio de Seguridad Pública y además esa coordinación con el Ministerio Público para poder que estas investigaciones, digamos, lleguen a buen puerto. Así que ahí, check. ¿Dónde estamos teniendo, digamos, los problemas? A veces se tienen problemas que la información no llega a tiempo, porque hay que ver también que este es un problema de crimen transnacional. Estas organizaciones muchas veces tienen vínculos con otros países y, por supuesto, nosotros tenemos que seguir cultivando ese intercambio, esa cooperación con estamentos de seguridad de otros países, nuestros países vecinos, Estados Unidos y demás. Entonces, a veces, cuando hay cambios de gobierno, cambio de autoridades, las relaciones se enfrían y hay que volver a retomar eso. Pero bueno, digamos que en general, pues ahí cumplimos. Tenemos un centro también de detención provisional para personas consideradas de altísima peligrosidad en Punta Coco, pero ese centro tiene una capacidad limitada. Una vez tú tienes a los cabecillas de estas organizaciones criminales, tienes que garantizar que están recluidos en centros penitenciarios de máxima seguridad y no que siguen administrando sus organizaciones criminales desde los pabellones de la cárcel. Entonces ahí tenemos que nosotros apuntar el lápiz. Otro tema importante, tenemos que seguir fortaleciendo ya en los pendientes las capacidades en temas de tecnología, equipos de inspección no intrusiva, me refiero a los escáneres móviles, puestos de control en el territorio nacional, puertos, aeropuertos. Tenemos que trabajar ahí y ahí se requiere asignación presupuestaria. Y el otro tema importante, tenemos que ya ir evaluando reformas del marco legal. No tenemos ley de extinción de dominio, hay que revisar el Código Penal, sobre todo las agravantes para servidores públicos que cruzan la línea, y el sistema penal acusatorio no fue diseñado para perseguir el crimen organizado. Valdría la pena también ya sentarnos a revisar ese tema para poder darle todas las herramientas legales a los estamentos de seguridad y a las autoridades para que puedan hacer su trabajo de manera efectiva. Rescato algo de lo que dice Jonathan del Rosario, por ejemplo, el blanqueo de capitales. Aquí agarran una lancha con 200 kilos y un colombiano que iba preso. Cuando averiguan, incluso el colombiano en su país no vivía ni ostentosamente y capaz, no era el tipo con las camionetas, con las platas, con las cosas. O sea, ¿dónde está el grande? O sea, cuando hablamos de tanto dinero que tiene el crimen organizado y vemos los casos, resulta que estas estructuras, empresas, como usted dice, resulta que nosotros terminamos agarrando es al mensajero o al portero de la empresa y no al gerente. Bueno, es que precisamente lo que uno tiene que enfocarse, y por eso es que tú tienes que tener claridad entre lo que es la delincuencia común y la delincuencia organizada. Las estructuras, un tipo de Dubái que parece que estaba por ahí, entonces uno se queda, bueno, a ese nivel estamos hablando. Bueno, entonces,
obviamente que el requerimiento de las necesidades de los grupos criminales va a depender de su estructura. No es lo mismo el requerimiento que tiene un grupito que vende droga en un barrio. Ese tipo lo que necesita tener es al policía de ronda en la calle como aliado de él. Porque ese es su mundo, es un círculo muy reducido. Pero no es lo mismo cuando hay un miembro que son del cartel, que tienen contactos transnacionales, que le reciben droga a carteles extranjeros, que se la movilizan de aquí a otros lugares. Ese tipo tiene que tener otro nivel de contacto. Y así esto va premiado. No es lo mismo cuando ese grupo, ese cartel, vende su droga y recibe su paga, su nivel de contacto no va a ser policía de ronda. Su nivel de contacto no va a ser el subcomisionado de una estación de policía. Ese tipo tiene que contactar a un banquero, tiene que contactar a un abogado, a un contador, a un economista. Entonces, esto va en escala. Dependiendo de la intensidad o del tamaño de la organización, así mismo tú tienes que ver los requerimientos y eso es lo que el Estado tiene que tener claridad a la hora de investigar. Aquí definitivamente que yo creo, a veces en el tema, aquí todo lo terminamos resolviendo con la ley. Reformemos los códigos. Surgió un evento, hay que reformar y aumentar las penas. Pero dejamos lo más esencial de todo, que es la parte de que para llevar a un individuo a que lo condenen, tú tienes que recorrer un camino muy largo, ¿ya? Y nos vamos acá, al extremo. Decirle, no, en vez de 10 años, métele 30, que ahí sí ya se acabó este problema. No se va a acabar nada. Pero el tipo que está acá, que inicia la investigación, que trae en el otro extremo, ¿en qué condiciones inicia la investigación? Ese fiscal que va a investigar cuál es su idoneidad en el sentido profesional, de técnicas de investigación, de conocimiento, cómo orienta a la policía, cómo orienta todas estas cuestiones, cómo prepara su caso para llevárselo a un juez. El juez es un tipo independiente que no sabe de nada. Y esa es la garantía del sistema penal acusatorio, que tú te vas a enfrentar a un igual, donde la defensa y el fiscal le llevan y le plantean sus argumentos y el tipo escucha y mira y dice, usted tiene la razón, usted no la tiene. Entonces, ahí en ese momento, si usted no presenta un caso adecuadamente ante un juez, el juez va a decir, no tienes prueba, se acabó este tema. Pero ¿qué decimos afuera? El fiscal dice, juez corrupto. Y si el policía le lleva el caso y el fiscal no se acepta, que dice el policía, fiscal corrupto, está infiltrado, porque no me quiere recibir el caso como él dice, porque la máxima en el sistema policial es que yo sé que ese es un delincuente. Ya, ese es el convencimiento absoluto del policía. Cuando tú llevas eso al Ministerio Público, no se trata de lo que tú sabes, se trata de lo que tú puedas demostrar con hechos y evidencia ante un juez y cambia totalmente la situación, no es lo mismo. Por eso que todo el mundo dice, los policías saben dónde están, pero después... Bueno, pero es que no es lo mismo. Tú puedes saber que todos son delincuentes, pero tú no puedes agarrar y te pones frente a un juez y dices, es que yo lo sé, que él es delincuente. Ah, sí, el policía lo sabe. 20 años de cárcel. Imagínate que lleguemos a un extremo como ese. Doctor Ritter. Bueno, mira, esa explicación que acabas de hacer a mí me llama mucho la atención, porque en efecto hay un lugar común, un cliché, que dice que la delincuencia siempre va un paso adelante muchos pasos delante de los investigadores. O sea, esto requiere, hay que pensar que hace 40 años el blanqueo no era ni siquiera un delito. No era ni siquiera delito. O sea, vamos a decir, el homicidio es delito desde tiempos inmemoriales, pero el blanqueo antes no era. De hecho, aquí en Panamá era muy frecuente que la gente llegaba legalmente con bolsas de dinero. De hecho, el Banco Nacional tenía ahí en el área de llegada de los aviones, tenía una sucursal de su banco y tú podías decir, no, aquí tengo $600,000, aquí tengo $1,000,000, ¿sí? Por favor recíbemelo, que voy para la zona libre y me das un cheque para que no me asalten en el camino. Y eso no te preguntaban ni de dónde venía la plata ni por qué. En estos 40 años ha habido demasiados avances, pero ha habido siempre... se ha sofisticado de tal manera el crimen organizado, especialmente en el área de blanqueo. No estoy hablando de los que toman la patrulla y le incautan la droga, eso es mucho más claro, sino es la sofisticación al que han llegado en el blanqueo de capitales, que siempre va... Yo lo que te pregunto, Rosendo, es,
todavía se puede decir que ellos van muchos pasos adelante y si nosotros tenemos no solamente los fiscales que tienen que tener una permanente actualización, sino que tú dices el juez no sabe. El juez debe saber o el juez no debe saber o de estar de alguna forma casi especializado en cuál es la forma de blanqueo de capital. Quiero más bien que nos ilustre sobre la estructura completa. Mencionaste el caso del fiscal que evidentemente tiene que tener una especialización y permanente, una actualización permanente. Pero ¿qué pasa con el juez? Mira, yo recuerdo que en el tiempo nuestro, el primer trabajo que se tuvo que hacer fue el de que el policía comprendiera cuál era su rol dentro de la lucha contra el narcotráfico. El policía entendía que su rol era capturar la droga y todos los que estaban alrededor ya estaban condenados. Entonces, nosotros como fiscales teníamos que decirle, no, ese es un primer paso. Usted tiene que saber que eso viene acá y ahora va a pasar por un tamiz donde se va a zarandear y a ver de lo que tú traíste qué tan bueno era. Entonces, eso implicó que después se entendiera. Y en aquella época, hablando del 95, 96, aparecieron en el sistema penal, procesal penal, en los juicios y en las investigaciones, los famosos informes de inteligencia. Allá nacieron, porque fue un requerimiento que nosotros le hicimos a los policías y le dijimos, si tú quieres que nosotros hagamos un allanamiento, tú me tienes que dar un reporte, y no me vas a explicar por qué hay que hacer ese allanamiento ahí, cuáles son los elementos que tú tienes para decir que ahí se vende o se tiene droga. Porque de lo contrario, nosotros hacíamos más de 40 allanamientos por día, en el 95, 94, y eso no producía nada. Entonces yo creo que eso es lo que hay que ir logrando. Después de eso nos dimos cuenta que no era suficiente con que el fiscal y el policía supieran. ¿Y el juez qué pasó? Si el juez no sabe y no entiende esta vaina, va a sobre a todo el mundo. Y los empezamos a integrar también en los cursos de capacitación y los jueces de alguna forma, algunos jueces se fueron especializando y tenían una mayor comprensión del tema. Y yo sí creo que es necesario especializar esa área de crimen organizado, porque es muy sofisticado. Imagínate un fiscal comprendiendo sobre el tema de valores, un fiscal que trate de entender, un juez que entienda todo lo que es el comercio electrónico y cómo se usa para blanquear dinero. Entonces tú solo llevas un juez común y no ve nada. ¿Ves? Entonces yo creo que sí hay necesidad de especialización en esa área. Quiero agarrarme por ahí un poco antes de ir a la otra pregunta, y es que ocurría esto, ustedes son abogados. Sin embargo, no todos los abogados hacen sociedades anónimas, no todos abanderan barcos. No todos, entonces, explicarle al mismo fiscal cómo es una sociedad anónima o se abanderaba un barco no entendía. Pero me llama la atención parte de esa certeza policial, que no necesariamente es la certeza legal. Recientemente, $5,000 de fianza por un individuo y cuando va al juez de garantía, casa por cárcel. Espérate, eso pareciera no tener una congruencia. Yo no sé si la policía se excedió o el juez fue muy benévolo o de verdad el tipo no tiene nada que ver. Cuando eso pasa, la gente se pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo un tipo que están ofreciendo $5,000 y que aparece en la lista de los más buscados, el día que lo cogen le dan casa por cárcel? O sea, yo quiero volver al principio de mi intervención. Sí, por favor. Existen grupos especializados, una unidad especializada dentro del Consejo de Seguridad para iniciar este tipo de investigaciones de redes criminales que intentan corromper el Estado con servidores públicos en los 3 órganos del Estado, no solo los estamentos de seguridad. Ese equipo tiene que ser fortalecido con herramientas tecnológicas adecuadas. Hoy día las organizaciones criminales están haciendo transacciones de cientos de millones de dólares desde Panamá en criptomonedas. Y es la manera en la que nuestros estamentos están también aprendiendo. De alguna manera a veces tenemos capacitaciones de países amigos como Estados Unidos, unidades especiales, pero tenemos nosotros que invertir también en esas capacidades, por esa parte. Pero al mismo tiempo, de lo que tú me estás señalando, yo veo que a veces no se comprende el tema del crimen organizado como lo que es. Tú no le puedes aplicar el mismo estándar a una investigación de crimen organizado que a una persona que hurtó en un supermercado. De igual manera también, cuando estamos hablando de delitos violentos, el crimen organizado se ramifica y incluye dentro de su organización todo tipo. Inclusive están los sicarios
que se encargan de buscarle justicia a las personas cuando la droga se pierde. Entonces, estas organizaciones realmente se aprovechan primero, de la falta de coordinación en el Estado y segundo, de la falta de legislación adecuada. Y no me refiero solo al tema de las penas, estamos hablando de los procesos, los tiempos de investigación, todo cómo se surte el proceso tiene que tener los términos adecuados. Los países que han tenido problemas de mafia, de crimen organizado, si nos remontamos a Italia, a Estados Unidos, a Colombia, en la experiencia reciente, han tenido que adoptar manuales de procedimiento, código de procedimiento especiales para atender este fenómeno, inclusive en Perú cuando tuvieron el problema con Sendero Luminoso. O sea, tú no puedes atender con el mismo guante todos los problemas que abarca el crimen organizado. Entonces, eso es un tema. Y lo segundo, tenemos que invertir en capacidades. Hoy día existen soluciones tecnológicas y sistemas que nos permiten, usando fuentes abiertas, poder recabar muchísima información respecto a individuos y personas de interés. Obviamente esto tiene que hacerse con los debidos controles para salvaguardar las garantías fundamentales, pero lo que no puede ser es que nosotros estemos esperando a que un gobierno amigo sea el que nos done, mira, aquí está el software, aquí está la sala de escucha, aquí está. No, nosotros tenemos que asignar nuestro propio presupuesto, eso sí, asesorados por gobiernos amigos para que podamos comprar las mejores tecnologías. Específicamente yo noto que si nosotros no hacemos estas reformas a tiempo, en los próximos años nosotros vamos a ver un incremento del crimen organizado y de los casos de crimen organizado corrompiendo también servidores públicos. Fiscal, usted ha estado, le digo fiscal por la costumbre, ¿no? Pero usted estaba en los dos lados, en las dos aceras, ¿no? En la Ahora acera sí. como fiscal y ahora le toca estar, le toca encontrarse casos que usted va y que esa capacidad, como usted dice, o el fiscal o el juez no tienen idea de lo que a veces está pasando, producto de estructuras comerciales o financieras nuevas, que algunas se usan para el crimen organizado y Claro. otras que, bueno, no la entiendo, ¿no? Que es un fondo de inversión, unas cripto, unas cosas de estas Sí, que, sí, son que uno no complicadas. maneja todos los días. Mira, hay un tema que quiero resaltar aquí. Yo no soy partidario de que, por ejemplo, el Consejo de Seguridad tenga que ver temas judiciales o de naturaleza delictiva. Hay que entender que el Consejo de Seguridad es un organismo de inteligencia, pero para el Ejecutivo, y para el Estado, no para el órgano judicial, no para la policía. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con que eso se dé? Porque ya tuvimos una nefasta experiencia en el periodo del gobierno de Varela, donde desde allí se armaron expedientes que fueron llevados al órgano judicial, al Ministerio Público, y ahí se armaron los casos que hoy día se están anulando y se están cayendo. Pero ¿dónde debe comenzar la investigación si el policía de a pie no tiene la tecnología? El que investiga, ¿quién es? Por Constitución. Es el Ministerio Público. Por Constitución. ¿Quiénes son los brazos técnicos del Ministerio Público? La policía. Es la policía y sus unidades especializadas, DIJ, la unidad antidroga. Esos son los estamentos que tienen que acompañar al fiscal desde el momento que se tiene la noticia de crímenes a nivel policial. Ahora, ¿cómo tenemos Ya. una tranquilidad de que estos organismos auxiliares tengan de estas herramientas que son necesarias, costosas, pero que también dan mucho poder, que no puede estar Pero en manos, claro, por eso te en digo, manos del pero- policía que comience a Pero pinchar teléfonos por ahí ya alegremente o tuvimos, comience a vigilar. veamos, ya vivimos una experiencia. En el periodo de Varela vivimos una experiencia. Ah, pero No el podemos Consejo de olvidarla. Seguridad ya hace Era el 30 Consejo, sí, eso fue el Consejo de Seguridad. Y antes del Intervenía el Consejo de teléfono. Seguridad, el G2, y No lo antes mane- de sí, eso, pero de antes del distintos Consejo de hombres, yo ¿no? te puedo dar seguridad que en el periodo que nosotros tuvimos 10 años en la Fiscalía de Drogas, el Consejo de Seguridad no supervisaba nada. Era un colaborador. Y si tenía alguna información tenía que pasársela a la PTJ. Yo pido Sí, derecho a por réplica. favor. Sí, Entonces, está bien. yo lo que sí creo que son estas unidades policiales, porque el Consejo de Seguridad está al servicio del Ejecutivo, del presidente. Tan sencillo como eso. Jonathan del Queremos Rosario, independencia, usted de tenemos ese que dar periodo, independencia por favor. del Sí, mismo. no, está No, la bien. verdad es que Sí. obviamente pues yo respeto las opiniones vertidas por el licenciado, pero es que la estructura del Consejo de Seguridad no es diferente a lo que existe en otros países. Si hay algún caso o algún tema que tiene que ser revisado, anulado, porque alguna irregularidad, pues para eso están las instancias judiciales. Pero lo que usted no va a decir es que un fiscal sentado en una oficina va a esperar que le llegue la información de inteligencia a la calle. O sea, el Estado es el que está responsable, el órgano ejecutivo, de velar por la seguridad de todo el territorio nacional. Y las organizaciones criminales atentan contra la seguridad pública. Entonces, el Estado, tú no le puedes decir al Estado, no, espérate, es que Consejo de Seguridad, usted no se meta, espérese a que el fiscal ordene. No, eso no funciona así. Lo que sí es cierto es que tienes que tener los controles adecuados,
para que estas herramientas y todos estos temas no se manejen ¿Quién a vigila al que discreción. vigila, no? Pero Claro, ojo, claro. e igual ocurre en otros países, o sea, no es solo en Panamá, se han dado casos de abusos y se aplican sanciones correctivas y ejemplares. Pero lo que no puede ser es como agarrar y decir que, bueno, que en el periodo todo eso, no. De hecho, muchas de las investigaciones que están dando resultados, inclusive hoy en día, vienen del periodo ese, porque son investigaciones que toman años. Y en el caso de estos temas de crimen organizado, muchas se hacen en colaboración con autoridades del gobierno de Estados Unidos, con la DEA, con la CIA. Entonces, no venga con el respeto que usted se merece a estar poniendo el dedo como si todo el mundo fuese corrupto y que la gente usó en ese periodo las cosas a la libre, porque de hecho en el periodo anterior a ese sí hubo muchas irregularidades y por eso se abrieron casos. Bueno, la justicia, yo no voy a decir quién es inocente y quién es culpable, pero lo que sí puedo decir es que se hicieron cosas que dieron mucho fruto y muchos resultados para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y de los organismos de inteligencia. Oiga, hubiéramos empezado el Con bloque con eso, porque lamentablemente ya tenemos que cerrarlo. En un minuto para cerrar, licenciado. Sí, yo lo que sí creo que tenemos que tener cuerpos especializados que estén bajo la autoridad civil, que es el Ministerio Público. ¿Ya? Yo no creo, como lo dije, que un organismo de inteligencia exclusiva, porque el Consejo de Seguridad es el sinónimo de la CIA. Y tú me vas a decirme que en Estados Unidos la CIA dirige las investigaciones que tiene que llevar un fiscal, o que la CIA le lleva casos al fiscal para que se lo lleve un juez. No, eso no sucede porque hay separación. Eso es lo que tenemos que hacer. Tener unidad especializada, darle equipamiento a la gente, entrenarlo y capacitarlo, incorporar a todos los sectores, policía, Ministerio Público y órganos judiciales en esta lucha. En un minuto, Un licenciado. minuto. Yo quiero enfocarme en los pendientes. Primero, hay que seguir fortaleciendo capacidades y tecnología para poder hacer investigaciones de manera más ágil y más contundente y poder hoy en día, haciendo uso de las herramientas de inteligencia artificial y otras, poder armar casos mucho más fuertes y poder llevar a estas personas a orden de la justicia. Segundo, tenemos que revisar sistema penal acusatorio y el Código Penal para atender pues, los nuevos retos que tenemos en materia de seguridad y sobre todo de crimen organizado. Tercero, y muy importante, tenemos que contar con una ley de extinción de dominio para pegarle a estas organizaciones criminales donde duele, que es pues confiscando sus activos y poniéndolos a disposición del Estado. Y por último, todo esto se tiene que hacer sin descuidar la seguridad ciudadana. Porque uno de los reclamos que tienen los ciudadanos es que a veces se dedican muchos recursos al tema de interdicción de narcóticos, crimen organizado, y a la ciudadanía le está azotando pues, los delitos comunes. Me quedo con eso y coincido. A ver, la tonelada de droga en el mar no resuelve el problema del que está vendiendo droga en la esquina. Eso se lo reclamábamos a usted cuando era fiscal también, ¿no? Exactamente. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Vamos a hablar de política ahora que regresemos del cambio. Anunciábamos en el bloque anterior que íbamos a hablar de política, doctor Ritter, y bueno, ¿cuál es el órgano político por excelencia? La Asamblea Nacional. La Asamblea, y dos diputados están con nosotros, el diputado Luis Duque, así como el diputado Cedeño. Qué bueno que nos acompañen porque en la Asamblea hubo actividad esta semana, doctor. De hecho, mencionábamos, creo que fue la semana pasada, con los diputados que estaban acá, el diputado Palacios y el diputado Richard, que en la Asamblea, desde que empezó, había tenido el pleno, lectura de correspondencia, aprobación del acta anterior, periodo de incidencias, y al final algunos diputados proponían leyes, pero discusión, debate de alguna ley no se había dado todavía en las primeras quizás 6 semanas de la Asamblea. Esta semana parece que sí. Diputado, buenos días, bienvenido, diputado. ¿Cedeño? Sí. Sí, buenos días. Esta semana sí hubo ya... Claro que sí, y eso más que todo es el inicio del trabajo legislativo que viene, que primero tú presentas los proyectos, después vas a las comisiones a primer debate, ahí se discuten, y cuando llegan las leyes a segundo debate es que hay el verdadero debate de lo que es el pleno, que son los 71 diputados. Por eso es que ya hay varios proyectos que ya van para segundo debate y por eso ha comenzado ya el trabajo legislativo de verdad, porque ya una vez, como yo siempre digo, en el segundo debate que se hace la ley, porque ahí se puede hacer cambio. Ya cuando pasas a tercer debate, ya, mejor dicho, está lista la ley solamente para mandarla al Ejecutivo para la sanción. Así que lo que hemos logrado, yo creo que la bancada de gobierno que nosotros liderizamos ha mostrado al país que lo que estamos luchando es porque haya un consenso y un manejo de la Asamblea, de que todos participen y que las decisiones al final sea tomado por la mayoría de los diputados. No importa las bancadas, yo creo que en el día de ayer
Eso se demostró. Venimos con ese tema del consenso desde de la forma de formación de las comisiones, de las directivas de las comisiones, y ahora con las diferentes leyes vamos a seguir con el consenso y vamos a lograr unanimidad en las decisiones en la Asamblea Nacional. Diputado Duque, si no me equivoco y mis registros no van mal, creo que esta semana usted estuvo por primera vez en segundo debate. Sí, estuve por primera vez en segundo debate y, bueno, parte de lo que está comentando el diputado Alain es cierto. Yo creo que la experiencia de poder debatir en segundo debate es mucho más intensa de lo que uno lo ve en primer debate y hasta cuando está presentando el anteproyecto de ley. Creo que eran modificaciones importantes que nosotros ya veníamos enmarcando desde el primer debate, unos traslados de partidas de 200.000, modificaciones al tema de los viáticos, modificaciones que nosotros teníamos nuestros argumentos. Sin embargo, como bien lo señaló el diputado, se bajaron diferentes propuestas a la mesa, hubieron diferentes discusiones, tal vez ustedes no lo ven, pero llegan las propuestas, las retiran, las mueven y ahí nosotros estamos en esas negociaciones. La ciudadanía tal vez no entenderá ese movimiento parlamentario. Cuando un diputado se para y va a la curul del otro, ¿qué está pasando allí? Sí, porque son las negociaciones y ese es el trabajo parlamentario que nosotros tenemos. A veces nos comunicamos por el chat, tenemos que ir para allá, tenemos que conversar, tenemos que reunirnos. Y yo creo que ese consenso, ese trabajo que se hizo entre todos el día de ayer, donde todos estuvimos participando y todos influimos de cierta forma para que pudiésemos llegar a aprobar un monto de 500.000, que conste, no era el monto inicial que se acordó en la Comisión de Presupuestos. Sin embargo, entendiendo que parte de los argumentos utilizados para poder aprobar estos 500.000 fue que tienen un presupuesto que viene de un gobierno que ya se había gastado la plata y lastimosamente este gobierno necesita comenzar a actuar. Nosotros no podemos bloquear esto. El ministro tiene esta oportunidad por lo que resta de los meses del año, poder tener los traslados de partida hasta 500.000 y punto. Me parece un monto que le va a permitir en este tiempo poder accionar y mover la economía. Sin embargo, el otro presupuesto no vamos a seguir con esos 500.000. Porque se supone que cuando uno planifica y uno presupuesta, no lo hace para luego estar diciendo, no, vamos a hacer traslado de partida porque no me alcanzó el presupuesto. Esto tiene que ser lo mínimo, no siempre estar en este juego. Entonces, entendiendo ese contexto, nosotros tomamos esa decisión de aprobar los 500.000, igual que las otras bancadas, y llegar también al tema de los viáticos, consenso de que lo que se aprobó solamente va a ser para estos primeros, lo que resta del año, los 4 meses, pero posterior a esto el juego no va a seguir igual, porque se entiende que es otra dinámica, ya entra la dinámica del gobierno actual y es lo que nosotros esperamos y confiamos en el trabajo que va a hacer el ministro Chapman de hacer un buen presupuesto que vaya de cara a la ciudadanía y sobre todo enmarcando las prioridades del Estado, porque el presupuesto enmarca realmente en qué se va a enfocar el presidente y qué va a trabajar. Y ahí todos los panameños tenemos que estar claros. Si queremos ver de realmente qué va a hacer el presidente, veamos qué está apuntando él en el presupuesto. Doctor Ritter. Bueno, creo que debemos separar las dos partes de esta decisión. Una, la de los viáticos, que ahora ha quedado como el ministro lo llevó originalmente. Hay un problema, hay una diferencia básica de $100 en cada una de las diferentes categorías que uno puede discutir o no si $600 es suficiente para algunos países. Hay otros países donde estas tablas no son rígidas, sino que se hace de acuerdo con tablas elaboradas por organismos internacionales, Naciones Unidas, y dice, mira, para un viaje a Japón, usted necesita esto, y no estás amarrado a una determinada región, y decir, Asia, Europa es esto, Estados Unidos es esto, y América Latina es esto, pero eso ya ustedes lo resolverán, y yo ahí no veo cómo puede variar el criterio, porque el criterio, así como es válido el traslado de las partidas, lo que cuesta que un funcionario vaya a estos países no va a variar de aquí a enero cuando entre en vigencia el próximo presupuesto. Así es que prefiero concentrarme en la negociación que hubo para los 500.000. Me parece acertado en el sentido de que sea para la razón que invoca el diputado Duque, que es
necesitamos resolver, o que el ministro necesita resolver la ejecución de este presupuesto de aquí a diciembre, porque los instrumentos que tiene no son suficientes, sobre todo si tiene que estar permanentemente en la comisión de presupuesto. Pero esa negociación, así como nosotros no sabemos lo que ustedes chatean, ni lo que hablan en los distintos pupitres, el órgano ejecutivo estuvo de acuerdo o participó de esta negociación, o fue solamente una negociación entre las bancadas, digamos ustedes como voceros del gobierno y la otra bancada, digamos la de Vamos, en otro sentido. Pero esto ahora, cuando pase a tercer debate y se apruebe, que seguramente se aprobará ya que hubo consenso, y el presidente tendrá que sancionar lo que seguramente lo hará si fue parte del consenso. La pregunta es cómo se hizo la negociación con el gobierno, porque el gobierno es la parte fundamental de esto, si estuvo conforme el ministro con los 500.000 que ahora se ha puesto para saber que esto va a pasar fluidamente por la firma del presidente de la República. Sí, de hecho nosotros hemos visto que se ha presentado muchos traslados de partida por la necesidad que ya se ha hablado aquí. Ustedes vieron que los primeros traslados de partida era porque el decimotercer mes cambió y ahora se tiene que pagar igual que se paga en la empresa privada, y tuvieron que ir todas las instituciones porque lo presupuestado no era eso. Entonces tuvieron que ir todas las instituciones a la Comisión de Presupuesto a hacer los traslados. Y lo que estábamos viendo era que había muchos traslados de partida. Y ellos se vieron abocados no solo a eso, sino que a los otros proyectos también que ellos veían como prioridad. No tenían el recurso y lo tenían en otro lado. O sea, porque en realidad lo que nosotros le decimos a la ciudadanía es que no es dinero líquido que la Asamblea le está poniendo al Ejecutivo, sino que es el mismo dinero del presupuesto de 2024 que se está reorientando para las necesidades que representa. Entonces, de hecho, hubo una conversación, siempre hemos estado en comunicación y coordinación con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. El ministro estuvo el primer día, ayer estuvo la viceministra, y siempre estuvimos coordinando con ellos para ver cómo le funcionaba, y por eso llegamos hasta los 500.000. Ellos indudablemente que querían más, pero también dependía de la negociación que nosotros hiciéramos para la toma de decisiones con las diferentes bancadas. Así que sí, ellos estuvieron en plena coordinación y al final van a tener que trabajar con eso para ver si tenemos un mejor resultado de la ejecución del presupuesto hasta finales del 2024. Tomo parte de la pregunta del doctor Ritter y se la paso al diputado Duque. Es que el ministro de Economía, el día que se fue de la comisión, se fue molesto. Ahora pregunto yo, ayer cómo se fue el ministro. Bueno, vi a la viceministra también. La viceministra. Sí. ¿Cómo se fueron los funcionarios ayer? Bueno, yo creo que los funcionarios se fueron dentro de todo con una realidad, con un trabajo unísono que nosotros pudimos coordinar y llegar al consenso, pero algo que quiero señalar que el ministro Chapman mencionó en 2 ocasiones fue el hecho de que el monto no era lo más importante para él, y él no lo resaltó. Sin embargo, en la mesa, como buenos negociadores que son, al principio, y quiero que la ciudadanía esté claro, ¿no? La propuesta inicial era por 5 millones, posteriormente llegó a la mesa hasta 1 millón, pero se había aprobado 200.000 en primer debate, después pasamos a 500.000, después estábamos en ese dime que te diré, pero en esa negociación fue que nosotros entendimos y llegamos a una postura de que era un buen monto para poder abordar estos últimos meses que le quedan del año al ministro, entendiendo de que los traslados de partida, los montos que se tenía la Asamblea en años anteriores rondaban entre los 200.000 y 300.000. Pero ya sabemos la realidad de lo que fue el gobierno anterior, la situación en que dejó el país. Y lastimosamente el país tiene que comenzar a moverse. Entonces, llegando a eso, viendo los números, llegamos a tomar esa decisión todos en conjunto de que esa iba a ser la vía que tenemos que tomar. Y solamente añadiendo un poco con el tema de los viáticos, yo también concuerdo totalmente con usted, doctor Richard. Nosotros tenemos que trabajar en poder establecer una política también de viáticos a nivel nacional que se pueda aplicar en cada una de las instituciones, porque hoy lo enmarca el presupuesto general del Estado muy en general, pero al final eso cae en cada una de las instituciones si cumplen o no
con lo establecido en el presupuesto y es muy básico. Al final ellos tienen que presentar un informe que no es tan detallado y al final se da para esas prácticas que uno no les gusta. Entonces, yo vengo de la empresa privada y ahí trabajé específicamente en esta área y yo creo que sí hay que pensar, reestructurar esa tabla, trabajar por tipos de gastos y establecer montos concorde a la realidad cambiaria también que se dan en otros países. No, debo coincidir allí y antes de cambiar de tema, un añadido es mío. El añadido, no es lo mismo Tailandia que Japón. Total. Y la diferencia realmente es abismal. Incluso en Europa no es lo mismo Polonia que Londres. Y allí estamos hablando. El tema, para mí a veces, si vamos a austeridad, no es tanto el monto del viático, sino es que vayan a mandar al ministro con $600 y que vaya con 2 funcionarios, a que vayan 30 personas con el ministro, el asistente, la secretaria, el que le plancha la ropa, el que le toma la foto, el que traduce, más el de seguridad. Entonces, claro, allí yo creo que sería más el tema de austeridad más que el monto del viático por cada país. Claro. ¿No? Quiero regresar a la Asamblea. Hubo otro episodio, diputado. Hubo una sesión en la Comisión de Credenciales hasta altas horas de la noche, incluso primeras horas de la madrugada. ¿Qué pasó? Yo sé que usted está en esa comisión, en la Comisión de Credenciales. ¿Por qué se fueron tan tarde ese día en la ratificación de Luis Mon para la Caja del Seguro Social? Sí, primero que todo... Dino Mon, corrijo, para la Caja del Seguro Social, sí. Primero que todo quiero aclararles algo a la ciudadanía. Nosotros el día miércoles estábamos discutiendo para ratificar varios cargos ese mismo día. Primero se nos cita a una hora, a las 2 de la tarde. Por lo general ya es costumbre de que nos citan a una hora y que inicia 2 o 3 horas después. Eso ya se ha vuelto la tónica de la Comisión de Credenciales. En esta situación sucedió algo particular. Obviamente, dentro de los cargos que íbamos a ratificar estaba el director de la Caja del Seguro Social, el candidato, el señor Dino Mon, y eso crea su controversia porque este es un cargo de los más importantes y controversiales que tiene el país en estos momentos, por todo el tema de los problemas que tiene la misma Caja de Seguro Social y la crisis financiera del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. A la parte de afuera se estaban dando una serie de protestas donde la señora Presidente tuvo que salir a atenderlos y ahí se tuvo ese retraso para poder iniciar la comisión. Totalmente entendible. Sin embargo, nosotros nos tuvimos que llegar hasta altas horas de la noche porque claramente los cuestionamientos que nosotros hacemos a cada uno de los funcionarios son muy robustos y toman su tiempo. Sin embargo, ahí sucedió algo que para nosotros, y nosotros cada uno de los comisionados, por lo menos de la bancada Vamos, expusimos, que no veíamos bien y participativo que nosotros estuviésemos ratificando a un cargo tan importante a esa hora de la madrugada, que en clásico panameño le llaman el madrugonazo. Pero nosotros lo dijimos, ¿por qué no, como en prácticas anteriores se han hecho, y lo hemos hecho ahí en la comisión, se mueve la ratificación para el día anterior y lo hacemos en horas de la mañana? ¿Por qué a esa hora de espaldas al pueblo? Si es una de las ratificaciones más importantes, el pueblo quiere ver qué es lo que se está discutiendo. A mí me sorprendió no el madrugonazo, sino que si la ratificación fue el miércoles y se quedaron hasta tarde, yo pensaría bueno, el jueves en el Pleno le van a dar la ratificación en el Pleno. Sin embargo, se quedaron hasta tarde el miércoles y ahora eso no llegaría hasta el lunes a la Asamblea de nuevo, sí, al Pleno, diputado. En realidad, como dice el diputado, era un orden del día que ellos tenían para ratificar diferentes directores que iban a participar. Y el director de la Caja del Seguro Social iba a ser el mismo ya si fuera en la tarde o fuera el día siguiente, de día, iba a ser el mismo porque es el que el presidente ha propuesto y que tiene toda la ley le faculta para él designar al director de la Caja del Seguro Social. Así que en realidad lo que se trató en la Comisión de Credenciales fue de terminar lo que se tenía en el orden del día para el día siguiente, como dice Jin Yuen, poder ratificarlo también en el Pleno de la Asamblea. Lo que no se llegó a ratificar por el hecho de que el proyecto de presupuesto nos llevó mucho tiempo la discusión y
y buscar el consenso, y al final no tuvimos el tiempo, pero Dino Mon estuvo también presente en ese día, esperando que tuviéramos el tiempo para ponerlo también en el orden del día. Incluso se declararon en sesión permanente, creo, ayer en el presupuesto, ¿no? No, Sí. no, ayer estuvimos en el segundo debate y cerramos. Y lo que yo quiero decir también es que el tema de la hora, por la decisión de aprobarlo o no aprobarlo o votar a favor de la ratificación, es lo que yo veo, porque si realmente tú crees que la persona se merece la posición o ha demostrado que tiene la capacidad, el tema de la hora para mí es indiferente. O sea, esa es la parte, pero no es que critico, pero también lo que queremos decir es que no podemos basar en que me voy a abstener porque no es la hora. Me parece que directamente tiene la ratificación, lo que tenía que ver es si estabas de acuerdo con la capacidad de la persona que va a ejecutar la posición. Sí, Diputado. ahí yo solamente quiero aportar algo. Nosotros nunca ponemos en duda a ninguna la experiencia o la capacidad que puede tener la persona que nosotros vamos a ratificar sin antes nosotros entrevistarlo. Sin embargo, ya es práctica de costumbre y no me dejarán mentir de que todas las ratificaciones que se han dado siempre tienen los votos a favor. Ya eso está cuadrado. Ya eso está cuadrado que van a tener los votos. Así que si lo hacen en la mañana o lo hacen en la tarde, ya igual se van a aprobar. Ya eso está así. Yo lo que digo es una ratificación crítica, importante y crucial para el país. Movámoslas para horas tempranas donde toda la participación ciudadana puede estar presente. Desde la parte de afuera, que son los ciudadanos que están protestando, como también las personas que están viendo y pueden emitir su criterio o pueden aportar hasta nosotros nos escriben ciudadanos cuando nosotros estamos ratificando a esta pregunta, haz la otra, y nosotros pueden hacer partícipe. Y adicional, en el tema de la abstención, nosotros tenemos criterios claves de cómo nosotros ratificamos a las personas. Obviamente, si es una persona que no cumple con la ley, eso va en contra. Si es una persona que no cumple con la experiencia profesional, pero cumplió con la ley, no podemos estar ratificando a alguien que no tiene la experiencia, no tiene los conocimientos para estar en el puesto. Sin embargo, no es el caso del señor Dino Mon. Nos parece una persona que cumple con todos los criterios. Sin embargo, internamente, dentro de nuestra bancada, nosotros hay diferencias de posiciones y tenemos que nosotros llegar a acuerdos. Pero a las 2 de la mañana, ¿dónde están los diputados? Algunos estamos sesionando, otros han estado todo el día trabajando y no están ahí pendientes en ese sentido porque están descansando. Entonces tenemos que esperar hasta el día siguiente para poder tomar una decisión concreta con respecto a este tema. Aclarándole a la ciudadanía lo siguiente. El paso para ratificar los nombramientos que vienen del Ejecutivo en la Asamblea pasan dos procesos. Uno por la Comisión de Credenciales y el otro en el Pleno. La Comisión de Credenciales es ese primer filtro, que bueno, ya no sé si es un filtro, ya eso está aprobado siempre. Pero el segundo es en el Pleno, donde tenemos que ahí sí tomar una decisión ya final para poder ratificar a las personas que van a ir a los diferentes cargos de las instituciones. Doctor Ritter. Sí, yo he quedado un poco confundido con el voto de la abstención. Es cierto, a mí me causó una mala impresión, debo decirlo, que hubiera para una designación de esa naturaleza que se decidiera a las 2 de la mañana. Pero eso es un problema de percepción. Ya los diputados han explicado qué fue lo que pasó y por qué se hizo a esa hora, y que mañana lunes será que se ratifique en el Pleno. Pero así como se ha hablado de consensos en otras, digamos en el caso del presupuesto, que ahí hubo consenso incluso en todo el Pleno, me extrañó que una persona quizás de los funcionarios más competentes o con el perfil de más competencia que ha propuesto el presidente Mulino es el de Dino Mon. O sea, no hay ninguna duda de su capacidad, de su probidad, de las credenciales que tiene para hacerlo. Entonces, me sigue dejando como un sabor de capricho, más bien, pero no lo quiero decir de una forma tan dura, pero de capricho o de resentimiento de parte de la bancada de Vamos, de abstenerse de aprobar un funcionario con semejantes credenciales, ya sea por el hecho de que fue a las 2 de la mañana o porque no tuvieron la oportunidad de entrevistarlo. O sea, cuando uno ve que hay funcionarios que han sido ratificados con los 9 votos,
y dice, bueno, perfecto, porque pasó la prueba. Y uno ve que hay un funcionario que solamente va por 6. Le queda también a la ciudadanía la duda de que, oye, este tipo no sirve o no sirve. O sea, tiene o no los méritos para ser nuevo director de la Caja del Seguro Social. Y esa es la parte que me ha quedado un poco de duda, diputado. Sí, Escúcheme, Es lo que yo le por- planteaba. Por Sí, favor. Yo creo que hay que entender, ¿no? Los procesos en la Asamblea son claros, por eso lo expliqué hace un rato. Son 2 pasos que tiene, son 2 pasos que nosotros tenemos como diputados para poder tomar una decisión final. Esto no es una decisión ya final, la comisión de credenciales es un primer filtro, sin embargo queda aún otro paso que es en el Pleno, donde nosotros también vamos a pedir de cierta forma que se pueda aportar con entrevistas ahí en el Pleno a este señor Dino Mon, porque volvemos al punto, no es cualquier tipo de ratificación. Yo concuerdo con usted, a nosotros nos pareció un buen perfil, sin embargo, nosotros debemos seguir evaluando ciertas cosas que nosotros tenemos en consideración y es nuestra forma de nosotros poder trabajar. Así hemos hecho con la mayoría de las ratificaciones, nos hemos estado preparando, algunas hemos votado en contra, otras hemos votado en abstención, otras hemos votado a favor, pero siempre teniendo criterios claros del por qué nosotros hacemos las cosas y siempre las vamos a comunicar a la ciudadanía. No siempre vamos a levantar la mano para todas las ratificaciones, siempre vamos a tener un criterio del por qué. Y en el Pleno, ahí ya se va a poder ver una decisión final de parte de la bancada, si va a apoyar 100% al señor Dino Mon o cómo vamos a apoyarlo, que es parte de la discusión que nosotros vamos a tener. Y el día de mañana, Dios primero, si se da esa ratificación en el Pleno, también poder hacer los cuestionamientos pertinentes a esta persona para que podamos tomar una decisión final. ¿Llega la ratificación de Mon mañana a la Asamblea? Sí, definitivamente. Nosotros pensamos que mañana debe haber un director de la Caja del Seguro Social. Lo que sí quiero decirle a la ciudadanía es que esa es potestad del Ejecutivo de poner director de la Caja del Seguro Social. Pero en la Asamblea, nosotros sea el director que sea, nosotros vamos a tratar de que todos los gremios, todos los que tengan que ver con la Caja del Seguro Social, todo el que le interese el tema, vaya a plantear sus planteamientos con respecto a la Caja del Seguro Social. Y que nosotros vamos a estar de frente con la ciudadanía. Todos van a tener la participación. Sea el director que sea, la posición de la Asamblea siempre va a ser de frente a defender los intereses de la ciudadanía. Me quedo con eso. Gracias al diputado Luis Duque por acompañarnos. Gracias al diputado Alain Cedeño por estar con nosotros esta mañana en el radar. Vamos a la pausa y regresamos. Amigos de todo el país, esta mañana queremos abordar el tema de la situación de los hospitales. Yo no sé si etiquetarlo, doctor Ritter, como malpraxis solamente. Hay un caso que ha tomado relevancia por estos días. No quiero hablar de ese caso en especial, pero TVN Investiga presentó también una situación hace poco donde Nicanor Alvarado, de hecho el presidente de la República lo escuchó y en su conferencia de los jueves hablaba de estos centros de salud que cierran a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Hay uno, que fue el caso que presentó TVN, tiene un horario hasta las 11 de la noche y el equipo de TVN a las 10:15 encontró que todo estaba cerrado. Yo creo que hay distintas situaciones que merecen que conversemos de eso esta mañana en el radar, doctor. Sí, el concepto de malpraxis es un concepto legal que en este caso creo que no es lo fundamental que nosotros debemos abordar. Hay un problema serio, hay un problema de malpraxis en las redes sociales y en los medios, pero eso digamos que tiene una vía diferente. Nosotros tenemos que hablar hoy de no de las malpraxis, sino de las malas prácticas que hay en la atención médica y en la atención que reciben los pacientes. No es el concepto de que un médico te ha hecho daño por razón del ejercicio de su profesión, sino más bien malas prácticas administrativas que han llevado a una situación de urgencia y que ya el presidente abordó en su conferencia de prensa de los jueves como una necesidad de resolver y de resolver urgentemente. Con nosotros está esta mañana el doctor Paulino Vigil, también está Luis Higuera. Luis es de la Asociación de los Pacientes con
Enfermedades crónicas críticas Sí, la degenerativas federación, de la ¿no? Federación. De la federación. Y en el caso de su asociación es con La Fundación de Artritis Reumatoide de Panamá. artritis reumatoide. En este sentido, usted, cuando hablábamos del tema de malpraxis antes del aire, usted hablaba de una práctica institucional, no Claro. necesariamente del médico, sino de una malpraxis institucional, algo a lo que nos ha referido un poco el doctor Ritter. Sí, claro, por supuesto. Para nosotros, ¿qué es una malpraxis institucional? Aquella práctica en donde, a pesar de que el médico quiera ayudar al paciente, se ve limitado por los recursos. Es decir, hace 2 meses a nosotros los pacientes de reumatología nos quitaron el servicio de urgencia de reumatólogo. ¿Y qué ha ocurrido? Ya falleció una señora. Me siento muy emotiva, una señora del Darién, que se descompensó, fue al cuarto de urgencia, la atendió un médico interno que entiendo son sumamente capaces, pero esta es una subespecialidad. A la paciente se le ofreció un cuidado, ella necesitaba hablar con su médico reumatólogo y quizás por la ignorancia, por el estrés, lo rechazó y la señora falleció. Eso es una mala práctica. ¿Por qué no se llamó reumatólogo? Y recientemente, hace 15 días, tenemos a una chica de 16 años que se le negó el cuidado que se le tiene que dar, que era una biopsia de riñón. La chica está en cuidados intensivos entubada. Eso es una mala práctica. Otra mala praxis es que no me dan los medicamentos que yo necesito porque quizás no cueste tanto o cuesta mes. ¿Cuánto cuesta la vida de un paciente? Es lo que yo me pongo a pensar. Y por más que el médico quiera darme el medicamento que yo necesite, por más que el médico lo firme, lo mande todos los estudios, se le rechaza. Se le rechaza al médico y entonces nosotros los pacientes, ¿quién nos ayuda? ¿Dónde nos podemos quejar? Que hemos invitado al doctor Paulino Vigil, porque con la situación que se ha dado coyuntural, leía yo sus tweets, doctor, y usted decía palabras más, palabras menos, no le podemos echar la culpa a todos los médicos, no todos los médicos son iguales, y entendemos eso en todas las profesiones, pasa con los abogados, pasa con los periodistas. Doctor, buenos días, bienvenido al radar. Sí, buen día, Eduardo. Mira, quiero insistir un poco en el concepto de mala práctica o malpraxis o falla la responsabilidad profesional, porque es real y tenemos que hacerle frente, y sí lo hay. Y lo hay por, como decimos o se dice, por negligencia, por imprudencia, por impericia, pero no todos los problemas de la población, de los pacientes o en las instituciones de salud se deben a una mala práctica o un malpraxis. Y ahí es donde tenemos que investigar o saber qué es lo que realmente pasó. Escuchando a la licenciada, evidentemente aquí no hay, para mí, no hay una mala praxis desde el punto de vista médico, porque un médico no evaluó a ese paciente. Y yo no sé si lo evaluaría un médico y puede responder a evitar que termine en la tragedia que terminó este caso. Pero sí, yo creo que es un tema que tenemos que hacerle frente los médicos, las instituciones de salud, los abogados, porque puedo aceptar que hay médicos que cometen errores por imprudencia o negligencia, pero no lo hacen intencionalmente. Yo no pudiese aceptar que alguien haya pasado 6 años en una facultad de medicina, 2 años internado, 4, 5, 6 años haciendo especialidad y va a querer hacer un daño. Pero en esa práctica profesional yo me puedo equivocar. Y ahí es donde tenemos que ver si se equivocó. ¿Por qué se equivocó? ¿Por imprudencia? ¿Por falta de conocimiento? ¿Por negligencia? Eso hay que probarlo. Y eso se puede probar, pero por supuesto que sí. Y aquí es donde yo creo, insisto, que la parte legal tiene que involucrarse más. Y eso nos ayuda a los médicos a saber cuáles son las deficiencias que hay en un hospital. Pueda que yo fallé en dar el manejo correcto a ese paciente porque no tenía los recursos necesarios para atenderlo. Pero el paciente, los familiares van a decir que el médico lo atendió y falló y se equivocó y se murió. Si es lo que pasa o se complicó por responsabilidad del médico. Eso no es así siempre. Puede ocurrir, no lo voy a descartar. Pero, digo, hay que individualizar en muchos casos, pero yo soy uno que acepto que el concepto hay que traerlo, hay que discutirlo, los médicos tenemos que saberlo. Cada día, quiero que sepan, hay más quejas, demandas o eventos legales por
responsabilidad profesional. Creo que en el derecho ya eso lo han definido, doctor Ritter. Hay doloso y culposo. Para entender, o sea, no es la intención del médico hacerle un daño a la persona, ¿no? Y por eso existe doloso o culposo, ¿no? Bueno, eso en los homicidios, por ejemplo, cuando hay intención de matar es un homicidio doloso, pero si uno atropella sin querer a una persona es un homicidio también, pero es un homicidio culposo. El homicidio es causarle la muerte a otro y a veces lo hace por culpa, lo hace en el caso de la malpraxis es un concepto tan complicado, pero tan complejo. Hay especialización, hay una especialización jurídica en malas prácticas médicas. Entonces, esto obviamente no es cuando decía que rebasa las intenciones de un programa de esta naturaleza, es que da para cursos de qué es una cosa y qué es la otra. Lo que yo quería distinguir era aquellos casos, como lo que ha dicho la licenciada, en que un médico tiene la intención y no tiene los recursos. Exacto. El Estado no provee los instrumentos necesarios para que una persona pueda ser atendida adecuadamente. Eso no cae dentro de la categoría del malpraxis médica, sino que es por eso la quise distinguir, quitándole praxis y poner las malas prácticas administrativas que hacen que los pacientes no tengan que padezcan esas limitaciones por razón de que el Estado, en este caso las instituciones públicas, no han sido capaces de proveer los instrumentos necesarios para darle una atención adecuada a los pacientes. Quiero irme por eso y quizás hacer la casuística un poco, doctor. No es lo mismo que usted pida un examen o pida un medicamento y el medicamento no haya, versus nos ha llegado gente que dice, no, le dejaron unos algodones adentro después de una cirugía. Por ejemplo, no sé si podemos... Si se quedan unos algodones adentro en una cirugía o un instrumento de los que usó el médico se queda adentro de la persona en una cirugía, alguien no hizo su trabajo. No, pero contundente. Tal vez ese sería un ejemplo muy fácil de discutir. Eso no hay cómo defenderse. Pero espérame, se quedó un algodón, no, se quedó una pinza, se quedó una gasa en un acto quirúrgico dentro del paciente, ese instrumento o esa gasa que se quedó allí va a afectar la salud del paciente. Eso no se va a discutir y puede terminar muriéndose o complicándose o con algunas fallas orgánicas. Pero para salvar eso hay un procedimiento quirúrgico que se tiene que cumplir. Claro. Y eso lo tienen que hacer todos los médicos y no los médicos, el sistema. Y el sistema es que ahí hay una enfermera, una circuladora, un asistente, somos varios que estamos allí. Y todos tenemos que hacer, se llama la cuenta, cuántas gasas hay, cuántas pinzas hay afuera. Eso pasa. Y yo les puedo contar historias, yo soy ginecobstetra y opero y hago cesárea. Doctor, la cuenta está incompleta. Yo estoy seguro que adentro no dejé nada. Y se empieza a revisar por todos lados. Y tira y busca. Ah, aquí apareció, quedó enredada en algún lado. Y me ha tocado ocasiones, doctor, no aparece, que tengo que hacer volver a abrir y buscar, porque no se puede quedar una gasa adentro. Y no hay nada adentro y de repente apareció. Entonces, eso para mí es una negligencia. Un paciente no puede salir con algo adentro. Sí. Ahí falló el sistema, pero no solo el médico, porque esto es importante. La culpa va a ser del médico, pero hay un equipo de salud que está ligado allí. Y acabo de decir, por ejemplo, la circuladora, el asistente, la enfermera, todos ellos son responsables junto al médico, que ahí no se quede nada. ¿Quién le explica eso, por ejemplo, cuando un paciente tiene eso? Yo no soy médico, yo no sé que hay un sistema, yo no sé que es una circuladora. No, a ver, yo sé que me dejaron una gasa adentro a un familiar mío y yo voy a reclamar. No sé si así piensa también Luris o cómo lo ven los pacientes. Claro, por supuesto. Nosotros los pacientes lo que menos queremos es entender los términos médicos. Yo lo que sé es que yo tengo mi derecho de recibir una atención médica. Yo sé que el médico debe tener la mejor intención de darme esa atención médica. Pero ¿qué ocurre cuando la institución está en el medio y por más que el médico lo quiera hacer, no lo puede recibir? ¿Qué ocurre con esos tantos casos en donde se nos murió un paciente que tenía que ir a hacerle su cirugía de corazón y no había camillero? ¿De quién es la culpa? Eso yo considero que es una violencia del Estado. Nosotros, ¿cómo vamos a estar
confiando que nos van a dar el mejor servicio si cuando nos toca recibir esa atención no la tenemos. O cuando, por ejemplo, yo que sé que tengo el derecho de recibir una atención, voy a la sala de urgencia y tengo que esperar horas porque no estoy ni sangrando y no estoy apuñalada, pero sí tengo un criterio delicado, pero quizás no me vea tan enferma, pero sí estoy enferma. Entonces no podemos clasificar a los pacientes, pero eso tampoco es un problema ni del médico ni de la enfermera, es de la institución. Quizás sea falta de recursos, no lo sabemos, pero la realidad es que está pasando cada vez más que los pacientes no estamos siendo atendidos y hay fallas, y las fallas están causando muertes. Sí, doctor. Sí, interesante su planteamiento, que lo respaldo, estamos totalmente de acuerdo. Sería fácil, y esto lo pudiésemos discutir después, pero hay 3 grandes problemas de salud en el sistema de salud de este país. Primero, las citas tardías, sí. La cirugía tardía, tiempo, todo. Y los medicamentos, eso es terrible. Pero si hay un problema en la cita, si hay un problema en la cirugía y un problema en el darle el medicamento, adivinen dónde cae la responsabilidad. En el médico, y todo es el médico, los médicos son los responsables. Y no es cierto. El sistema de salud tiene que intervenir aquí y ayudarnos a resolver todo esto. Discutíamos afuera reumatología, por ejemplo. Reumatología no hay en todas las provincias, y en las pocas provincias que hay fuera de la capital, hay uno para resolver los problemas del país. Entonces, es difícil que los médicos seamos responsables al final de todo, claro. Pero sí acepto que somos responsables. Y lo número 1 es la falta de comunicación directa con el paciente. Sí. Si no le hablamos al paciente lo que tiene, aunque no le guste, lo que le vamos a hacer o lo que debiéramos hacerlo para salvarlo, también nosotros estamos en problemas. Entonces, es una parte. La falta de comunicación, ese rapport, ese hablar con el paciente, por un lado, y por el otro lado, Eduardo y Jorge, sí. Escribir en el expediente. Porque si hay algo que falta o que yo no me siento satisfecho para resolver la condición de salud de ese paciente, tengo que escribirlo, que esté en el expediente. Porque en 5 años, en 10 años, en 15 años, las autoridades administrativas, las autoridades legales tienen que ver lo que dice ese expediente. Entonces yo tengo que escribirlo. Y allí entonces sí los médicos fallamos, algunos en parte, en la falta de comunicación con el paciente y hablarle en el lenguaje que entienda al paciente. Y lo otro, en escribir en el expediente, que es lo que tarde o temprano nos va a ayudar a defendernos. Hay una expresión que usan mucho, llaman certeza del castigo. Claro. A mí me gusta más certeza de la investigación. Claro. ¿Por qué? Porque con una investigación tú sabrás si la persona debe ser castigada o si debe ser absuelta. El tema de la investigación, doctor, no sé, Luris, hay en Panamá, en un caso tan complicado, usted lo ha explicado, doctor Rita, hay hasta una especialidad en ese tema. Quien va a hacer la investigación, vamos, el fiscal no es médico, seguramente, y llega y cómo va a entender todo eso, o no se apoya, o llama a los peritos, etcétera. Pero usted explicaba, a ver, si hay que recomendarle a un paciente, usted tiene un medicamento, no hay, y le puso el otro, y este otro medicamento le provocó una reacción alérgica que usted no sabía, porque puede que sí la supiera o que no la supiera, pero digamos que usted no la sabía, y eso le produce un efecto adverso a la persona, y queda la constancia de que usted pidió primero un medicamento y que no había y que después vino el otro, por ejemplo, para decir si el asunto es institucional o es del médico. Sí, claro, pero aquí hay varias cosas y voy a usar tu ejemplo. Yo voy a recetarle algo al paciente, un medicamento que lo requiere. Yo tengo que saber como médico si ese paciente es alérgico o no alérgico al medicamento. Pero en la urgencia inconsciente... tengo que saberlo. Claro. O si el paciente está inconsciente, un familiar me lo tiene que dar. Pero claro, si el paciente está inconsciente y yo necesito el medicamento, yo tengo que escribir que estoy dando ese medicamento bajo esa condición del paciente. Pero espérame, pueda que el paciente no sepa que sea alérgico. Exacto. Y yo le di un medicamento y yo tengo en el historial que me dijo que no era alérgico, porque no lo sabía. Y yo se lo administré, hizo un shock anafiláctico y se murió. Después tú me vas a demandar que eres el familiar, porque se murió y fue por lo que yo hice. Ok, eso es demandable. Pero ahora necesitamos las pruebas, vamos a investigar. Entonces la investigación, en teoría, debe llevar, para mí, 2 focos. La parte legal y la parte médica. Pero los que están en la parte médica tienen que saber de esto. Y los que están en la parte legal tienen que saber de esto. Y yo percibo, por la participación en algunos casos en Panamá en este tópico, que hay mucha deficiencia.
yo quisiera exhortar a los abogados que no simplemente porque soy abogado puedo generar una demanda por responsabilidad profesional, sino que hay que hacer una carrera. Y eso nos va a ayudar a los médicos, a los profesionales de salud. Y que esos abogados o ese grupo legal tenga experiencia en este caso, porque al final se murió el paciente, es responsabilidad suya, el ejemplo que estamos dando. Vamos a investigar, vamos a buscar el expediente. ¿Qué dice el expediente? Copiado de voz, porque el paciente me dijo, no es alérgico. Y yo se lo di y se murió. Por lo que, eso es O al falla. revés. Sí estaba en el expediente y usted se lo dio, entonces... Ya, ahí no hay que hacer investigación. Eso hay que fallar, el juez tiene que fallar. Certeza de la investigación, Luri. Sí, yo creo que no hay. ¿Y por qué? Porque realmente muchas veces el médico hace lo más que puede, pero no tiene las herramientas. La institución no le está dando a los médicos subespecialistas todas las herramientas que necesitan. Y el paciente se descompensa, va a los cuartos de urgencia, nadie lo atiende. ¿Y quién va a decir que la culpa es de la Caja del Seguro Social? ¿Quién va a atreverse a decir que el problema no fue que el médico estaba ahí, disponible, pero no lo llaman porque no está de turno, porque no está autorizado? ¿De quién es la culpa? ¿Del médico, del paciente, del internista? Yo pienso que aquí hay que verlo de una manera macro. ¿Y cuál es esa manera macro? Es ¿quién es el único garante en la República de Panamá de la salud? El gobierno, el Estado. Es mi derecho constitucional de estar bien. Si vamos a empezar a dividir entre práctica privada y práctica pública, estamos perdiendo el tiempo. Es una sola práctica. Al final del día es el paciente y es el médico. Pero si hay algo en el medio, y en este caso la institución que no le da las herramientas ni al paciente ni al médico para estar bien, entonces hay que revisarlo muy bien. Porque no le puede caer la responsabilidad solamente al médico. El médico reumatólogo no puede ser responsable que a ese paciente no se le hizo una biopsia, porque ni siquiera lo llamaron, porque no estaba dentro del proceso. O ese paciente que se descompensa porque ese medicamento, que utilizamos medicamentos muy delicados, terapias biológicas que son muy costosas, que a veces el mismo gobierno piensa no es necesario comprar algo tan caro, pero yo puedo ser productiva. Entonces, ¿qué pasa si le da una alergia a ese paciente? Y el médico dice, mira, no le dejes ese medicamento. Y le dan larga, le dan larga, le dan larga. ¿De quién es la culpa? ¿Del médico que está prestando, está escribiendo todo? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se muera otra persona? ¿Vamos a esperar ponerle un número a esa vida, una estadística más? Yo pienso que hay que revisarlo, porque no todo es el médico y no todo es el paciente. Aquí la institución y el gobierno tienen realmente que tomar los puntos sobre las IES para saber dónde está fallando el proceso. Yéndonos a los temas coyunturales, no sé la estadística cómo va, doctor Panamá. Hay un caso reciente que ha ocupado atención de los medios y de las redes sociales. Cuando me meto a investigar, recuerdo unos sobrerradiados del oncológico hace ya muchos años, Sí. un caso creo que de su especialidad, una doctora en Coclé, que creo que fue madre e hija, y otros que la justicia falló a favor de los médicos. Pero realmente, a ver, son pocos casos, tanto los Sí. fallados a favor de los médicos como a favor de los pacientes, versus, no sé, 30 años, que fue lo que pude echar para atrás en el almanaque. Doctor, ¿hay pocos casos que llegan a esto o son muchos casos a juicio suyo? Cuando uno ve Estados Unidos, demandas a cada rato, pero allá hay mucha más gente, ¿no? Pero cuando uno ve esos números, ¿las estadísticas están acordes o son pocos? No, cada día hay más. Cada día hay más, pero hay varias fases. Hay una primera fase, te puse una demanda, el paciente o los familiares, y llega a acuerdo con médico, pero se inició un proceso de investigación, se dio un proceso de investigación. Eso cada día se ve más. Y si hay, yo diría, múltiples casos, nada más por encima. Este año 2024, participando en proceso con varias demandas, este año. Igual fue el año pasado. Entonces, cada día observo yo, hay más demanda por responsabilidad profesional. Lo que pasa es que no se hacen mediáticas, o sea, no hay un impacto a nivel mediático, por lo que sea. Y tú mencionas algunos casos, y también conocemos un caso de una alergia a diclofenaco, que también fue un caso de un político muy famoso en el país, que también sonó bastante. Entonces, sí hay más casos que podemos rescatar, y lo que puedo resumir es que es por el contrario, ha ido aumentando. Ahora, ¿qué pasa? Tú también has hecho una conclusión, Eduardo, y es que los médicos los casos terminan a favor de los médicos. La gran mayoría
Es posible, hay casos que no, hay varios casos que han terminado los médicos pagando muchos millones, te puedo decir, y condenados, pero son condenas que no los ves detrás de una reja. Y eso, repito, ha ido aumentando por lo que sea, probablemente porque es una cadena a nivel mundial donde hay más demanda por responsabilidad profesional. Y esto va a llegar al país. Yo no dudo que lo que está pasando hoy va a ser el doble, el triple en un par de años más. Lo que no estoy claro, porque no es lo que ha pasado en otros países, si eso va a ayudar a que la medicina sea mejor. Eso es. Yo lo que estoy muy claro es que eso es lo que va a ayudar a que la medicina sea más defensiva y sea más costosa, que es lo que ha pasado en primer mundo. Más costosa porque ahora yo tengo que pagar seguros para defenderme de las demandas. Claro. Más difícil la relación médico-paciente porque ahora me tienes que firmar todo, me tienes que llenar todo, no voy a hacer nada. Entonces se hace más difícil, pero si allá tenemos que llegar, llegaríamos y va a haber más demanda como observo se están dando. Minera. Yo quisiera agregar un punto más. En Estados Unidos la cantidad de muertes no ha disminuido con todo el mercado grande de mala praxis. No ha disminuido. Mercado, usa la palabra mercado. Es que eso es un mercado. Sí. O sea, la realidad es que estamos viendo que es un mercado. Es que piensan que los doctores son millonarios. O sea, claro que estudian y claro que van a tener que generar un lucro. Pero no se ha disminuido la cantidad de muertes, uno. Dos, tampoco se ha disminuido la cantidad de gente que se siente incómoda con su médico. Al contrario, mi diagnóstico inicial fue en Estados Unidos. Para que a mí mi médico me viera y me hiciera mi diagnóstico de artritis reumatoide y lupus, pasaron meses. El médico me veía 15 minutos y me veía con 5 estudiantes. Realmente yo no me sentía esa atención personalizada que siento aquí. Yo me siento feliz en mi caja de Seguro Social. Yo siento que mi médico me escucha, mi médico me ve como paciente. Entonces yo pienso que no es que vamos a dejar que los médicos hagan lo que les da la gana ni que la institución haga lo que da la gana, pero sí hay que tener los procesos. Yo como paciente no sé cuál es el proceso claro si algo está fallando. Yo no lo sé. A mí nunca me han dado una guía de paciente. Mira, usted, esta es su responsabilidad, ese es su deber, su derecho. No está. Es como un gran misterio de cuál es el procedimiento para el paciente. Yo no sé cómo quejarme. Yo no sé ahorita mismo si me pasa algo, tengo que ir a la sala de urgencia, a la caja del Seguro Social, y no está mi médico reumatólogo. ¿Yo cómo me quejo? ¿Yo qué hago? ¿Me aguanto hasta el lunes para pedir una cita, interconsulta y llorarle al médico que me atienda? O sea, realmente el paciente no tiene las herramientas, pero no es aquí en Panamá, es en todas partes del mundo, porque la medicina no es un mercado. El que se quiera meter a médico para ser millonario se equivocó. Doctor, tiene razón ella con Tiene eso. totalmente razón. Y hay que trabajar muchísimo y muchas horas para que en teoría vean que estamos bien, pero no es así. Mira, un concepto para sumarlo. Por favor. La medicina no es matemática, que 2 más 2 es 4, que muchos creen. O la medicina no es que culpable o inocente. No es así. La medicina tiene muchas escalas de colores que hay que analizar. Pueda que yo debía hacer eso, pero el que yo debía hacer eso no es lo que te iba a salvar la vida. Eso es. Pero todo el mundo lo ve así. Entonces, esa es la parte que tienen que entender muchos. Sí, lo entendemos los profesionales de salud, pero muchos profesionales del derecho o a la hora de la demanda. Es que esto es culpable o es inocente. Espérame, hay mucho camino a recorrer allí y ahí entonces es donde tenemos que probar o investigar. Pero la investigación, vuelvo a insistir, tiene que surgir de ambos lados. Claro. La vamos a hacer la parte científica, la parte médica. Nosotros, los médicos, los científicos, los investigadores, queremos que si hay culpables, que sean sancionados. Yo me sumo a eso, pero que sea justo, que sea correcto, que no se falle por culpar a alguien, porque todos queremos que se culpe a alguien porque el sistema está mal. Eso es. Y ese es un llamado de atención al sistema. Eso es. Pero sistema. Recogiendo los mangos bien bajitos. No, me llama la atención lo del sistema ya para cerrar. Por ejemplo, una persona va al médico hoy, médico general, y el doctor le dice, mira, tienes un problema, tienes 40 años, dificultad para orinar, vaya para el urólogo a que le chequeen la próstata. Para poner un ejemplo. Y la cita para el urólogo se la dan dentro de un año. El urólogo dentro de un año le dice, tienes un cáncer avanzado de próstata que a lo mejor hace un año no estaba así. ¿De quién es la culpa de ese caso, doctor? Para el paciente,
del médico. No. Pero Sí. sí. ¿Del urólogo que lo atendió en el momento o del que lo vio la primera vez que no lo atendió? Sí, o sea, no estamos... Sí, No. Y es lo que vemos todos los días en las redes, a nivel pero mediático. ¿de quién es la culpa de eso? Pero no es cierto que ¿Del la doctor, culpa del es- sistema, del paciente porque no fue a tiempo? Uno mismo no, porque no fui yo a buscar la atención médica y tú eres el No, culpable. pero la culpa para mí es fácil. Del sistema. Del sistema. Pero yo te estoy diciendo lo que piensa el paciente y lo que se Claro. piensa a nivel mediático. Es que no No, lo o el atendieron. médico, voy al médico y el médico me regaña, ¿por qué no viniste antes? ¿No? Porque también pasa que... ¿Qué dicen los familiares? Fue hace un año y le dieron la cita de hace un año para ahora. Ellos están diciendo que estamos fallando nosotros, pero ahí falló el sistema, Claro, es por contundente. supuesto. Ahora, ¿por qué la cita es un año? Porque no hay médicos, No hay médicos. porque la cantidad de pacientes que se está viendo, si hay médicos, es exagerada para la cantidad de médicos. No creo en ningún lado que es porque los médicos no lo quieren ver. No es porque Sí, sí, los son- médicos deben ver más pacientes. Porque yo no quiero no es lo mismo que tú seas el paciente número 1 mío, el número 40 del día, y eso debe saberlo la población. Entonces la solución tampoco es, bueno, que vean, que trabajen hasta las 3 de la tarde viendo 10 pacientes por hora, estoy inventando. Tú quieres ser el paciente número 10 de las 3 de la tarde El de las en 2:55. ese cerebro humano que es el médico, dificilísimo. Ahora, escuché, ojalá se haga. Yo creo que una cosa es hablar de estructuras y de capacidad de extender las instituciones hasta las 6, 7, 8 de la noche. Eso es fácil. ¿Hay profesionales para atender hasta esa hora? Mi Esa es la pregunta. pregunta. Y los profesionales no son los médicos, enfermeras, técnicos. El camillero que no había. El camillero. camillero. Sí. ¿Hay para Sí. atender a esos pacientes? Gracias, doctor. Para cerrar, Lourdes, cortito. Sí. La institución realmente debe entender y manejar la cantidad de pacientes estadísticamente claras. Yo el año pasado le pedí al Ministerio de Salud cuántos pacientes de enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas había en Panamá. Se demoraron 2 meses en decirnos. Es una información que tiene que estar así, porque de esa manera uno puede dimensionar la atención. Yo puedo saber realmente cuántos médicos tengo y no cerrar especialidades porque pienso que hay muchos pacientes en esas especialidades. Entonces hay que saber capacidad y hay que saber entrenar a los médicos en lo que se necesita, no en lo que se quiere. Me voy a quedar con eso. Gracias por acompañarnos esta mañana en el radar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Amigos, el jueves el presidente de la República estuvo en su conferencia de prensa semanal, no ha fallado, doctor Ritter, de hecho, desde que comenzó, y en uno de los anuncios, a pesar de que se refirió a varios temas viejos, digamos, lo nuevo fue cuando habló de el interés preferencial y del bono solidario que se le entrega a las viviendas, creo que $40,000. Hasta 70,000. Hasta $70,000. Es un bono que recuerdo cuando empezó estuvo en 5,000 y creo que lo subieron después a 10,000. Elisa Suárez de Gómez es directora ejecutiva de Convivienda, que es el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda. Y, bueno, otras veces hemos hablado cuando está la discusión de la ley de interés preferencial. Correcto. El presidente dijo que creía en interés preferencial. Yo creo que esa fue la noticia para ustedes. Pero lo del bono solidario creo que no necesariamente es una buena noticia, ¿o sí? ¿Qué piensa Convivienda? Elisa Suárez, buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos explicar un poquito el tema, porque siento que hay muchas cosas que están enredaditas. Por favor. Entre ellas, por ejemplo, confundir lo que es interés preferencial con interés social. El interés social es un rango en el que las personas compran viviendas hasta 70,000 balboas. En ese rango del interés social, el interés que se paga en un banco, por ejemplo, se reduce 4% de la tasa de mercado. No es el mismo rango que se paga en otros rangos del interés preferencial, que ahora ha desaparecido, por ejemplo, el rango de 150 y 180, y ese rango terminó, y estamos con rangos hasta $120,000. Ahí es donde está el interés preferencial. Esta es una ley de la República desde el año 85. Y lo que ha pasado gracias a esa ley, por ejemplo, es que en este país, datos de la propia Nati, el 69% de los ciudadanos de este país son propietarios de su vivienda. Yo creo que eso es un dato que no debemos dejar de lado para la discusión que vamos a tener posteriormente,
porque tú no puedes analizar el tema del bono solidario en la superficie. Es que no tenemos dinero porque se ha ido acumulando deuda para el pago de los $10,000 por vivienda, deuda que lleva 3 años, por cierto, sin pagarse, que no le corresponde a este gobierno, estamos absolutamente claros de eso, les ha caído el problema, pero es una deuda al fin que tiene el gobierno actual y que va a tener que hacerle frente. Pero esos $10,000 son de Juan, de Pedro, de María, que en su escritura pública, este es bono solidario ahora, estamos hablando de bono solidario, en su escritura pública compró una vivienda de $60,000, pero le pidió al banco un financiamiento por $50,000. Los $10,000 aparecen en esa escritura pública como el abono inicial de la vivienda. Y el promotor que cumplió con una serie de requisitos para poder que su proyecto fuese aplicado a bono solidario con una norma constructiva que se llama RBS, ¿okay? Una específica, significa las calles son así, o sea, no es para cualquier casa ese bono de $10,000. El frente de la casa es así. El cliente que puede participar es este cliente que tiene un ingreso hasta 700 balboas, no más de, creo que queda como en $2,000 familiar máximo. Es decir, el cliente también cumple unas reglas para poder aplicársele el bono. No es cualquiera. O sea, yo no puedo comprar 10 casas de esas para después venderlas o hacer negocio. No puedes hacer eso. Y eso solamente se hace una vez para la primera vivienda. Es la primera vez para tu primera vivienda. Es el único momento que tú tienes opción para ese bono. Entonces, yo siento que se dice que el promotor puede haber abusado de la construcción de esas viviendas. Señores, este es un programa que tiene más de 10 años. Comencemos por ahí. 2, si mañana, yo he hablado con muchos de mis promotores que venden en ese rango, se decide que el bono solidario se va a cambiar porque entendemos perfectamente que el atraso en el pago reiterado ha causado adeudos altísimos a este gobierno. Señores, perfecto, pero ¿qué vamos a hacer con el cliente del que yo te estoy hablando, que no gana más de $700 por mes, que la única forma que tiene para calificar, para comprar su vivienda, es con un programa como interés preferencial y bono solidario? ¿Cuál es la alternativa? No se hablaron el gobierno y los promotores, porque yo recuerdo el ministro Paredes, ministro de Vivienda, dijo, bueno, habíamos destinado, no recuerdo el número, pero por ejemplo, $10 millones para ese bono solidario, por $10,000 son 1.000 viviendas, y resulta que se construyeron muchas más de esas 1.000 viviendas y ahora hay que pagar por eso. Es decir, no hubo una comunicación entre uno y otro para que decir, bueno, las que se pueden hacer son tantas, no hagas más. Señores, eso es un punto que tenía que establecer el que estaba dando el permiso para que tú pudieras vender con bono solidario. Aquí nadie hizo el proyecto, lo llevó al MIBI y le dijo, ya yo lo construí, me lo tienes que pagar en bono solidario. Tú tenías que llenar una serie de requisitos para que tu proyecto calificara para ser bono solidario. Y en reiteradas ocasiones le puedo decir que yo siempre hice los señalamientos en las reuniones que teníamos de carácter gremial. Señores, si ustedes nada más tienen 20 millones, tienen que ponerle un tope hasta cuándo van a aprobar proyectos con bono solidario. Nosotros estamos de acuerdo es que en este momento esa figura tiene que cambiar. Es insostenible para el gobierno seguir pagando de esa manera un tema como bono solidario. Lo que no puede pasar es que no se haga ningún proyecto, ningún tipo de apoyo para ese ciudadano, que como te dije, 69% de los ciudadanos panameños son dueños de su casa. Eso es récord en América Latina y yo te diría que en muchos países del mundo. Eso es lo que evita que las personas que tienen una hipoteca por 30 años y que tienen una responsabilidad que cumplen, porque el panameño cumple con el pago de su vivienda, eso es lo que evita que sean los migrantes allá en el Darién. Señores, eso da paz social. Y eso es un elemento que tampoco podemos obviar. El subsidio, como lo llaman muchos, del bono solidario, ¿cómo es posible que a estos promotores usted les regalen $10,000 por cada casita que hacen? Señores, esa casita tiene calle, esa casita tiene acueducto, tiene planta de tratamiento, tiene electrificación. La casa no son solamente las 4 paredes. Estructuras que no tendría ya que hacer el gobierno.
Entonces, cuando tú ves eso, tú te preguntas y comienzas a analizar, ¿esto es realmente un incentivo a la inversión y un subsidio al cliente? Es un subsidio, Juan, a Pedro y a María. Pero no es un subsidio al banco ni al subsidio al promotor. Por supuesto Por que ejemplo, no. la ley de interés preferencial no es un control de precios. Es decir, Tampoco. cuando usted dice 4%, ¿cuánto es que queda? De la tasa de dependiendo? mercado, Sí. yo te disminuyo 4 puntos. Si la tasa de mercado es 6, Usted paga 2. usted paga 2 y el gobierno al banco Por eso te le digo, debe pero pagar a eso los voy. 4. O sea, no es que es un control de precios y que el banco está obligado a cobrar ese No, no, interés, no. sino que el Estado le paga la diferencia. O sea, el Así Estado es. pone plata. Que también se atrasaron en los pagos a los bancos. Tengo que señalarlo. Entonces ese es otro tema porque le quita el interés al banco de prestar y cada día a la persona le es más complicado poder acceder a una vivienda. Pero no puede el banco bajar los intereses para hacer más atractivo el préstamo. Por supuesto, digo, a ver, como cualquier negocio, esto es oferta y demanda. Para que más personas quieran optar por tu banco, tú tienes que mejorarle cosas. Atención, calidad, tiempo, garantía. Igual hacemos los promotores. Si yo tengo 20 promotores que venden casas de hasta $70,000, yo quiero, si tengo 20, yo quiero que el cliente compre la mía, no la de los otros 19. Yo también tengo que darle cosas mejores. Pero mira qué interesante esto del tema del interés, del bono solidario y del interés preferencial. En 5 años, por el aporte del gobierno de 344 millones, el sector privado, solamente con esa cartita que decía sí califica para bono solidario, invirtió 2.700 millones de dólares en el año 20, 21 y 22. Datos oficiales que logramos de INDESA. Es decir, nosotros somos una alianza público-privada ideal, aunque no cumpla con los rigores de una alianza público-privada. Pero si el gobierno invierte en estas características de llámese bono o como le quieran poner posteriormente o lo que se quiera hacer para apoyar, pero ha hecho que el inversionista ponga 2.700 millones. Es decir, 11% pone el Estado y 89% lo pone el inversionista. Yo no veo ninguna combinación en ningún tipo de los llamados subsidios, que así le quieren llamar, que dé esta rentabilidad. Es más, de esos $10,000 que paga el Estado ahorita, le regresan inmediatamente 4.000 y ya lo tenemos calculado. El promotor paga el interés, el impuesto sobre la renta por adelantado. Esta es la única industria donde se paga el impuesto sobre la renta por adelantado. Yo no sé si mi proyecto tiene pérdidas o ganancias. Yo pago en base a una tabla y tengo que tener esa factura para poder llevar al registro público la escritura. El cliente va a pagar tasas, va a pagar instalaciones de servicios, va a comprar muebles, va a pagar ITBMS. En fin, si tú sumas todo lo que genera la venta de esa vivienda, tú te vas a dar cuenta que al final, inmediatamente, la DGI va a recuperar dinero de esos $10,000. Pero esos $10,000, luego de esta acumulación, que solamente a promotores de Convivienda y de CAPAC, es una deuda a la fecha de, yo lo tengo aquí, te puedo dar la cifra, 85.290.000. En este momento, eso ya está en el Banco Nacional porque al final del periodo pasado el Ministerio de Vivienda logró un crédito extraordinario para pagar estos adeudos que tienen 3 años. Los últimos pagos son del 2021, porque había hasta 4 años de deuda. Entonces, ¿qué es lo que estamos claros? Con esta acumulación y lo que se tiene que sacar de dinero, que no hay, la figura de que el gobierno pague inmediatamente $10,000 sacando liquidez del sistema para ellos, es inviable. Estamos claros, estamos de acuerdo. ¿Qué hicimos? Presentamos propuestas de cómo hacer un cambio de programa de manera tal que el cliente, que Juan, que Pedro y que María pudieran seguir pagando $189 mensuales para obtener su vivienda. Quiero irme a eso porque también vienen las distorsiones del sistema. Las tasas de interés preferencial, así como el bono solidario, tiene un tope. Correcto. Por ejemplo, creo que $70,000, usted me acaba de decir, el bono solidario. Resulta que no hay casas de 50 ni de 45, sino que todas llegan a 70. Igual, el interés preferencial, creo que 120,000
Y resulta que en la franja esa de 80.000, 90.000 y 100.000 no hay, sino que todas vienen entre 115 y justo en la raya de 120.000. No, Eduardo, qué pena porque tú Por vas favor, por eso le pregunto. ¿Hay casas de 40.000 y de 50.000? Por eso tú vas a mis informes de Y lo veo y lo leo todos los años. El rango donde más se vende y donde más se compra, fuera del interés social, es en el rango de 90 a 120.000. Sí hay casas Pero de hay de 90, 95, sí hay por casas ejemplo, de 80, sí hay casas de 95 y sí se venden y sí se compran. Dentro de las propuestas nuevas que le estamos haciendo al gobierno nacional está precisamente de que nosotros tenemos que buscar una manera de que podamos volver a tener casas, por ejemplo, de $45.000. ¿Qué pasó cuando ¿Cuál es la propuesta? Básicamente de comenzar, de revisar cuáles son esas características de una vivienda de bono solidario. ¿Por qué? Porque cuando el bono solidario era $5.000, tú hacías una casa con ciertas características. Podías ponerle el piso llaneado, en fin, algunas características específicas. Y el promotor podía construir una casa de $45.000 o $50.000. Cuando el bono lo suben a $10.000, quiero advertir aquí, nosotros nos opusimos como Convivienda a que se subiera ese bono a $10.000, porque dijimos que iba a haber una inflación en el precio de las viviendas. Pero bueno, cambiaron también las normas constructivas y exigieron más cosas por ese bono de $10.000. Y es imposible, si tú sacas los números, poder construir con esas características que le pusieron a ese tipo de viviendas, porque, insisto, nosotros no podemos construir lo que nos dé la gana, tenemos que construir con unas normas constructivas. Es imposible construir casas más económicas. En el interior de la República, en comunicación que tenemos con muchos proyectos del interior, y ya se han hecho incluso asociaciones en el interior con las que tenemos comunicación, tú encuentras casas de 50 y tantos mil, de 58.000, de 55.000 dólares, incluso en algunas áreas de los suburbios panameños. Sin embargo, no es lo normal. Y yo creo que nosotros tenemos que regresar a tratar de conseguirlo. Sí, ¿por qué puede pasar esto? Hablaba yo con el viceministro Batista, el viceministro anterior, y me decía, Eduardo, hay una casa, creo que era un proyecto en Chiriquí, con 2 baños. Y estaba dentro del rango que podía permitirse para el bono solidario. Entonces dice, bueno, una casa con 2 baños, que entendiendo, ustedes saben de casa lo suficiente, pero el baño es caro. Sí, por supuesto. Y esta casa tenía 2 baños y estaba dentro del rango. ¿Por qué eso no se puede replicar en el resto de los proyectos? Por supuesto que se puede replicar. Vuelvo, insisto. Y por esa plata, ¿no? Vuelvo, insisto, se llama libre oferta y demanda. Si tú permites que haya una libre oferta y demanda y no haya la inseguridad que nosotros estamos pasando en este momento, o sea, explícame cómo tú vas a invertir en un proyecto donde hace 3 años que a ti no te pagan el adeudo de los $10.000, que era mi abono inicial que nadie me pagó y el cliente está viviendo en la casa. Ya el cliente tiene rato de estar viviendo en esa casa. O sea, cuando tú sumas ese riesgo, cuando tú sumas la tramitología, cuando tú sumas las características, evidentemente tienes un problema. Propuesta nuestra, concreta. Tenemos que volver a tratar de construir casas y tenemos que revisar la norma RBS para que nos permita volver a construir más cerca, en las provincias más cercanas y en los lugares donde se están construyendo estos proyectos, que son masivos, son grandes, ¿verdad? Nos puedan volver a construir casas económicas. Lo que no puede pasar es que, uno, se confundan los términos. No es lo mismo un interés preferencial que un interés social. 2, la gente, el 89% de nuestros clientes solo puede comprar si existe ese interés preferencial y ese interés social. De ese 48% compra dentro del interés social. Si no lo tiene, y ese cliente que paga ahora $187 por la mensualidad de su casa, le quitas eso y tiene que pagar $350, se perdió el acceso a tener una vivienda. Doctor Ritter. Bueno, Elisa, solo para entender bien este problema. Interés social hasta 70.000, más el bono. De 80.000 a 120.000, interés preferencial. Correcto. Y entre 70 y 80, ¿qué? No hay nada. O sea, no se construyen viviendas. Sí, se construyen.
Por supuesto que sí, Pero porque no tienes tiene- también el 4% de disminución del interés preferencial. Lo que no tienes es bono. Tiene interés social, pero no tiene bono solidario. Claramente. Digo, tiene interés preferencial. O sea, todo el es interés interés preferencial es todo hasta 120. En este momento hasta 120, porque antes era hasta 180. Hasta Ahorita es hasta 180. 120, pero inicialmente, hace 2 o 3 años atrás, era con rangos. Ahora es todo 4 hasta 120, pero adicional a eso tienes el bono solidario en las casas hasta 70.000. Hasta 70.000. Antes era después de 120 a 150 era 2% y de 150 a 180 era 1.5 menos. Lo que te estoy diciendo son los menos, ¿no? ¿Cuánto menos de la tasa de mercado? En el caso del bono había una normativa, usted dijo RBS. 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 Para el interés preferencial, ¿hay alguna normativa? Es decir, $120,000. Si yo me compro un cuarto del tamaño del cuarto de empleada en Punta Pacífica en $119,000 y tengo 6 metros cuadrados, pero vivo en Punta Pacífica, no es lo mismo que comprarme una casa de $119,000 con 3 recámaras, 2 baños en otro lugar. Ahí es donde juega la fuerza del mercado. Si tú es la primera vez que compras una vivienda, es una vivienda nueva y es la primera vez que tú compras esa vivienda, tú vas a tener acceso al interés preferencial si estás en ese rango de precio, ¿sí? Eso no lo va a cambiar. Donde sí se establecieron normas distintas del sistema constructivo, de cómo se construía, de qué se construía, es en el bono solidario, donde se nos exigieron algunas características que debe tener la vivienda y el cliente para poder optar por eso. O sea, no es que a alguien se le ocurrió y que yo voy a construir todas las casas y después el MIBI me va a pagar los $10,000. Eso no funciona así. Si tú no estabas registrado, si tú no tenías el permiso, y si le quieren preguntar a los ministros anteriores por qué le daban ese permiso, sabiendo que no contaban con el recurso, yo creo que sería interesante, porque nosotros sí lo planteamos. Al final estábamos sufriendo el tema de que no se nos pagara. Recuerde que esto, ya como le digo, esto venía desde el 2021. En el 2020 fue el último pago que se tuvo de ese bono. Este bono tiene más de 10 años. Entonces, nos cae la pandemia, ¿no? Pero en ese momento, cuando el gobierno del señor Cortizo comienza a hacer pagos, una de las primeras cosas que hizo fue ponerse al día con los bancos a los que no le pagaba interés preferencial y con promotores que no les había pagado el bono solidario. Después de eso, nadie nos pagó, ¿ok? Entonces, otra premisa que he estado escuchando y que la verdad es que me llama poderosamente la atención. ¿Por qué ningún promotor ha quebrado y salió, pues? Quiere decir que sí es buen negocio. Señores, están bien mal informados. Yo quiero decirles que hay muchos promotores que sí han quebrado y eso se lo puede dar también, lo pueden medir fácilmente. Generación de empleo, sector construcción. Veamos cuántos están trabajando, porque sí te puedo decir cuántos trabajan gracias a bono solidario. 17,000 empleos directos por año solo de constructores de bono solidario. Quiero irme a eso, a los números. ¿Cuántas casas se están construyendo en este momento que calificarían para el bono solidario? Y suponiendo que el gobierno diga hoy no más bono solidario, sería de aquí para adelante, o las que ya están en construcción. El periodo de terminación de bono solidario fue junio del 2024, ¿ok? Todo lo que estaba aprobado hasta ese momento está dentro de los millones, de los 100 millones que ya tenía el gobierno. El Ministerio de Vivienda nos ha indicado que tienen 4.800 viviendas que no lograron hacerse la inspección. Bueno, en ciertas características ya están hechas, pero todavía no tenían resolución. Bueno, ellos tienen contabilizadas 4.800 viviendas, que en conversaciones con el ministro Chapman nos ha dicho, yo estoy consciente de que yo tengo que ahorrar esa deuda porque se construyeron bajo esas características y no se les hizo resolución, no porque no hubiesen presentado el expediente o no estuvieran listas, sino por unos temas. Pero había proyectos en el pipeline para entrar Ahora, en lo del bono solidario. Precisamente, quitemos esos 4.800 viviendas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Esas sabemos que las van a pagar. Ya nos lo dijo el señor Chapman. Sí. O sea, las que no llegaron a tener inspección ni resolución ya se estaban construyendo. Y las que tenían infraestructuras hechas con la característica de la norma RBS, que tú se las aprobaste, tú aprobaste un proyecto de 3.000 viviendas
pero en ese año o 2 años nada más se construyeron 500, quedaron 2.000 en ese proyecto. Pero en ese proyecto tú tienes infraestructuras especiales con una norma especial. ¿Qué hacemos con ese impasse? Bueno, nuestra propuesta es, hagamos una modificación del interés que paga, el interés preferencial, en ese rango de precio y para ese segmento de vivienda que podemos contabilizarlo. No haya bono solidario, pero sí el interés social entonces más Si bajo. tú le subes a ese rango de 4, tú le pones en este momento, y ya tenemos las corridas hechas y se las han entregado al ministro, 1.25 más por decirte algo, el cliente va a quedar pagando exactamente lo mismo. Nosotros no tendríamos que ir a que el gobierno nos dé nada de $10.000, cobramos nuestro cheque como debe ser del banco cuando entregamos la casa, con la ventaja de que ese adeudo del gobierno que tiene que sacar los $10.000 todos los años por esa casa, ahora lo va a tener diferido a 7 años. Al final el bono para el gobierno se va a convertir posiblemente en $7.500, pero el cliente, ese alto porcentaje de ciudadanos de este país que no puede pagar más, va a seguir pagando lo mismo. Y ese es al que no podemos dejar por fuera de esta ecuación. Me quedo con eso. Gracias, Elisa Suárez, por acompañarnos esta mañana aquí en El Radar. Vamos a la pausa y ya regresamos. Amigos, veamos ahora qué nos trajo Hilde Sucre desde Aguadulce, la caricatura de hoy en El Radar. Ahí está el presidente, incluso le puso el mismo color de corbata y el vaso de agua, doctor Ritter, a la conferencia de prensa. Dice, no demonicemos las nuevas vías hacia el oeste, todavía se forman unos tranques del demonio. Bueno, los 6 carriles, yo no lo entendí, doctor, un poco lo que hicieron. La gente dice, los amigos que viven en el West se corrieron el tranque, ¿no? O sea, de un punto a otro, ¿no? Llega más rápido al tranque, es lo que me dicen. Pero eso era previsible porque de todas maneras a la larga confluyen todos a una misma ruta que tiene solamente 2 carriles. Pero en fin, creo que eso se va a corregir y eso tiene que aliviar de alguna forma el tener esos nuevos carriles. De alguna forma, aunque el tranque se haga un poquito más adelante, llegará un momento o parte del trayecto se va a hacer un poco más rápido. 4 temas esta mañana, doctor Ritter: el tema de malpraxis, el tema de la asamblea, el tema de la narcopolítica y uno salido justo de la conferencia de prensa de la caricatura, que fue el tema del bono solidario que se da a las viviendas de interés social. Sí, yo quisiera, pues en aras nada más de la brevedad, Eduardo, concentrarme en la próxima ratificación del director de la Caja del Seguro Social. Ese es el puesto, uno de los puestos más importantes, el que más se ha comentado y sobre el que de alguna forma, tal como se lo expresé al diputado Duque, me dejó un mal sabor el que una bancada como Vamos, que ha votado en algunos casos porque han considerado bien las credenciales de un determinado funcionario, se hubiera abstenido en el voto para este director, cuando en mi opinión es uno de los funcionarios con mayores credenciales de los que ha propuesto el presidente Mulino. Ojalá esa actitud se corrija mañana cuando vayan al pleno de la asamblea y se tenga que ratificar o no al director. Queda como lunar. Me parece que sí. Fíjese, si hubiésemos tenido en la asamblea una bancada del FAT, yo hubiese entendido, por ejemplo, el voto contrario a Dinamo, porque ellos lo han dicho a través de todas sus organizaciones, y de hecho protestaban afuera de la asamblea cuando se daba la discusión. Pero no es la bancada del FAT la que está en la asamblea, ¿no? Así es. Para decirlo de alguna forma. Gracias, doctor Ritter, por acompañarnos. Amigos de todo el país, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en El Radar. Que tengan un excelente domingo.